Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Un poco atrasado, ¿eh? 20 con 25. ¿Por culpa de quién? Bueno, disculpen, no, amigo, pero No, hay un amigo que está celebrando todavía el lanzamiento de su libro. No, así es broma. Todo bien. Todo bien, Bueno, saludamos a todos los amigos que hasta ahora ya están con nosotros, como cada día sábado. Vamos a saludar el día de hoy a nuestros amigos que nos van a acompañar en el cóctel. Hoy día están los panelistas del programa. Así es que les invitamos a que se queden con nosotros. Hay interesantes temas de conversación del nivel local y del nivel nacional también, por supuesto, para analizar el día de hoy con Jorge y con Álvaro Álvarez Pérez, ¿ya? Y Jorge Galás González, ya. A propósito de González, vamos a empezar el programa saludando a dos compañeros de labores, a dos compañeros de aquí del canal, que el día de hoy el día miércoles pasado, a las 21 horas, ellos fueron padres, ¿ya? Llegó a este mundo Mateo Salvador González Leiva, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿quién es Mateo Salvador González Leiva? Bueno, Mateo Salvador González Leiva es el hijo de dos compañeros de trabajo, María de los Ángeles Leiva y nuestro buen amigo Marcos González Becerra, me parece que, ¿no? Luengo. No, Luengo. Danza que Por Becerra. el papá. El papá. Sí. Don Marco González Luengo, eso es. Marco González Luengo y de María de los Ángeles Leiva. Así que a María de los Ángeles y a Marcos, toda la felicidad del mundo para ustedes con esta guaguita que les llegó Mateo Salvador. Un saludo para Mateo Salvador, que llegó el miércoles pasado a las 21 horas. ¿A cómo estábamos el miércoles pasado? Estábamos a 27. A 27. O sea, un 27 de mayo, ¿ya? ¿Cómo? No, 28. Que hayan juntado sueños. Sí. Yo, el Marco siempre me preguntaba y decía, junta sueño, hombre, junta sueño. ¿Ah? Porque, bueno, ahí las guaguas en general están siempre con la mamá. Pero a la mamá hay que darle un descanso, sí. hay que dejarle ir al baño. Así que son los primeros... ahí los papás tenemos que hacer el cambio. Bueno, ya, estamos... que se pegue el Espíritu Santo para el lado. Sí. ¿Por qué a mí? Si yo estoy solo, gracias a Dios, así que solo estoy con mis proyectos claramente y han resultado. Dice que se va a casar con los proyectos. No, pero ayer dio a luz un hijo. Pues. Yo siempre digo que un libro es como un hijo. Así que hay que cuidarlo, hay que verlo crecer. Así que ayer también fue papá el hombre. Sí, pero un libro en este caso. O sea, fue importante, ya culminé un ciclo y ahora claramente quiero... Ahora tiene que plantar un árbol. Sí, eso estoy pensando, plantar un árbol. Tener un hijo. Y tener un hijo, pues no, sí, pues ahora estoy con mi proyecto en este caso, así que estoy bien. Me parece que es de esos papás actuales, ¿eh? Tener un perro, dice, en vez de tener un hijo, tener un perrijo o un gatijo. Estamos en el futuro, estamos en el presente, así que vivamos el momento ahora ya. Bueno, queremos saludar a nuestros amigos que hacen posible que estemos compartiendo, como cada día sábado, nuestro cóctel. Vamos a saludar el día de hoy, en primer lugar, a nuestros amigos de Supermercado Muvap. Sabemos que cada decisión importa. Por eso reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalemos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta, aquí mismo en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí, también impulsamos acciones concretas como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. Muvat es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo. Un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. En Muvat, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado Muvat, pensamos en ti y en el futuro de todos.
gracias a nuestros amigos de Supermercado Muvap. También saludamos a CBA Miami LLC, que es una empresa que es miembro independiente de Parker Russell International, una red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA es la solución y confianza, pues cuenta con clientes de todo el continente y de América y Europa. No se olvide, CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por nuestro buen amigo cahuilino de corazón, don Jaime Reyes, quien le está esperando a todos los pichilevinos, cahuilinos y de donde sea de nuestra comuna que quieran invertir su dinero. Ahí está la dirección, teléfono, página web, todo lo que usted necesita para contactarse con él y poder hacer crecer su dinero. Saludamos también a CBA Miami LLC y le agradecemos, por supuesto, por acompañarnos como cada sábado en este cóctel de sábado de Pichilemu TV. Bien, ¿cómo están, jóvenes? ¿Bien? Posteando. Bien, bien, con sueño. Anoche, ¿hasta qué hora, Jorge? Hasta como las 7 de la mañana. Hasta como pasamos en banda. Ya no nos da el cuerpo para Eso, ya no estamos para eso. No. ¿Qué edad tienes tú, Álvaro? 39, así, No, ustedes ya no están para eso. No. Yo 36. ¿36? Sí. Ish. Yo a los 20... Tengo lo pinta- yo lo hacía más jóvenes a los dos. No, es que nos vemos más jóvenes, pero yo a los 27 años me demoré una semana en recuperarme un día, así que ya dije ya nunca más, así que ahí después ahora No, me porto como caballero. Pero bien, un poco con, ¿cómo se llama esto? Con alergia nomás y hartas cosas. Bueno, quiero mandar un saludo a todos que nos están viendo, pero además a todos los que me mandaron muchísimos mensajes porque hace 2 semanas estuve muy complicado yo, una situación familiar de salud. Para variar, mi Samantita desbloqueó un nuevo virus, ahora fue el de la influenza tipo A y lo pasamos mal. El ganado, como dicen el ganado. Sí, ya, ganador. entonces ya tiene el metaneumovirus y ahora tiene la influenza tipo. Y eso que estamos vacunados y todo desde marzo. Aguantó bien los resfríos, está con terapia inmunológica, pero aún así... Con todos los tratamientos que ha tenido, va a quedar inmune a todo. A todo. Con tanta vacuna, con tanto cuento. Esa es la idea, así que no, saludar a todo el mundo que se dio el tiempito de mandarnos un mensaje por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram. Ayer terminé recién de responder porque también habíamos estado todo un proceso de recuperación y... Bueno, también lamentablemente esta vez agarró a mi señora. ¿Ah? Mi señora no se enferma nunca. Yo la única vez que la había visto enferma fue cuando le dio coronavirus, que también le dio mucho la cabeza, con fiebre y todo lo demás. Y esta vez también le dio fuerte. Así que me tocó ponerme el delantal blanco y ser de enfermero en la casa, se evita aislado, así que no salimos a ninguna actividad. Y sobre todo en un fin de semana tan importante como había sido el fin de semana de los patrimonios. ¿Ya? Donde a mí, yo vi a Jorge ahí que estaba en la bicicleta, me hubiese gustado participar también allí, porque mezcló varias actividades que son bien entretenidas, pero me tocó estar en la casa también ahí cuidando a la familia y eso para mí es muy importante y darle un saludo y un abrazo a todos quienes se dedican un chiquitito de su tiempo para desearnos también bendiciones. Bien, amigos, yo tengo un regalo hoy día, ¿ya? Para regalar entre todos los amigos que nos envíen mensajes al WhatsApp que está en pantalla, +56 722 84 30 22. Envíenos su mensaje y usted se puede llevar este gran premio que tenemos el día de hoy de un gran escritor pichilevino como es nuestro buen amigo Jorge Galás González, quien anoche hizo el lanzamiento de este libro en un evento apoteósico ahí en la Biblioteca Pública Municipal que está ubicada en el Centro Cultural Agustín Ross. Vamos a regalar este libro que se llama Reseñas Históricas de Pichilemu, que es un libro muy interesante. Yo el otro día les di un recuento de lo que era el libro aproximadamente. Es un libro muy entretenido, muy fácil de leer, muy digerible, escrito muy sencillamente para que todo el mundo lo entienda, pero a pesar de ser un libro que yo dije que se entiende sencillamente, es un libro importante, ¿ya? Así es que para usted, si quiere ganarse este libro, escríbanos al WhatsApp que está en pantalla y bueno,
puede hacer una pregunta a alguno de los dos profesores de historia que tenemos aquí. Además, ambos son historiadores, ¿no? O puede simplemente saludarnos y decirnos desde dónde nos ve, y nosotros, por supuesto, entre todos los que nos llamen, aunque sea para saludarnos, para decirnos hola, vamos a sortear este libro de nuestro buen amigo Jorge Galás González. Después vamos a conversar de lo que pasó anoche, Jorge, porque estuvimos ahí también y estuvo muy interesante ese evento. Porque nos cuente brevemente lo que hizo el fin de semana pasado. ¿Qué pasó? Es que yo no estuve, cuando fue el Día de los Patrimonios, hizo harta actividad este hombre. ¿Ya? Ponle bueno. Sí, fue entretenido el Día de los Patrimonios, ya son como mi día más importante entre el Día del Libro, el Día del Patrimonio, Fiestas Patrias y Año Nuevo. Ya esos son mis días de, digámoslo bien, de ímpetu. Donde más gana. No más gano, exactamente. Chilín, chilín. Fue entretenido, disfruté. Y eso más que nada, o sea, se hicieron actividades de parte del municipio local respecto a la biblioteca municipal y al Centro Cultural Agustín Rós. Se hizo como una especie de muestra de transporte de carretas o carretones en este caso. ¿Qué? También se hizo como una muestra patrimonial de objetos antiguos en la biblioteca municipal sábado y domingo. También en este caso fotografías de la época también, que eran hartos cupos, que la gente fue y fue bien recepcionado la actividad. Y el domingo se realizó una cicletada patrimonial, que es bien cortito, o sea, lo que es el sector de Rós, en la zona típica, llegar a la Puntilla, que es en este caso el Mirador o Barco Fantasma, pasar por la avenida Costanera y luego llegar en este caso a la ex estación de ferrocarril, lo que es el humedal de Petrel. Eso fue como el eje patrimonial que se hizo el domingo. Pero a balance, en este caso, es positivo el Día del Patrimonio. En este caso, durante el transcurso del fin de semana, también el canal tuvo actividades de 12 a 4 de la tarde. Entre ellas actividades muy importantes. Exactamente. El canal. Entonces, fue muy provechoso. Esa vueltecita en bicicleta fue como para calentar nomás, ¿no? Sí, porque yo sé que usted recorre Pañul. Sí, No, ni transpiró con Rodillo. esa vuelta, nada. No, nada. No, es que no tengo, hoy día tiempo no tengo, o sea, igual salgo, pero salgo bien de manera cuando tengo un poquito de tiempo me aprovecho y ando en bicicleta. El circuito de Jorge se va por la Quebrada del Nuevo Reino, baja Ciruelos, sube a Alto Ramírez, baja de Alto Ramírez y entra por Pañul, baja Barranca, de Barranca se va al Bronce, del Bronce vuelve y de ahí se va al otro sector, ¿cómo se llama? Está el Bronce y al otro lado está La Palmilla. La Palmilla. Y de ahí vuelve de la Palmilla y de ahí se viene directo hasta Punta de Lobo. Entra a Punta de Lobo y después llega hasta la Puntilla. Más o menos así es la vuelta, ¿no? ¿Cuántos kilómetros más o menos eso? Yo antes, hace 3 o 4 años, hacía ida y vuelta 50 kilómetros. Ida y vuelta. Hoy día no hago menos de 20 en este caso. Pero quiero darme el tiempo para hacer un buen circuito. Quiero hacerme un tiempo. Pero hoy día el tiempo no está, entonces tengo que ordenar. Pero el algunas sábado y cosas. Domingo usted está descansa. No, tengo que hacer clases, prepararme para la semana. Sí, El profe también, así que... Pero, a ver, Jorge. Todos nos damos un tiempo. Sí, Todos nos damos un tiempo. Y si no nos damos un tiempo, nos volvemos locos. ¿Ah? Nos estresamos y todo el cuento. Entonces, esto es más que nada un consejo. Sí. O sea, no agarre de papa así, pensando que todos los días usted tiene que trabajar 24/7, ¿no? Usted no es bombero. Los bomberos somos los que estamos ahí 24/7 ahí al pie del cañón. Así que... Bueno, hay que Si hacer... trabaja mucho se le Y cae se el lo pelo. digo, ¿sabe por qué? Se lo dice una persona que el próximo año ya va a jubilar. 65 años. Por lo tanto, nada es tan importante como la vida de una persona, ni siquiera el trabajo. Entonces, hay familia, hay hijos, hay mamá, hay papá, y hay que darles tiempo a ellos también. También, sí. Así es que... Ayer lo di el tiempo. Eso. Bueno, ¿Ya? yo por eso no he salido en bicicleta, hay que decirlo. No, pero... Yo por eso no salí en bicicleta, Yo por eso- me quedo no. en la casa viendo tele. No. Yo no veo tanto. De hecho, yo salía harto en bicicleta, pero yo hago las vueltas cortas. Bueno, tú también salías Sí, en pues sí, bicicleta. ando en bicicleta, Con pero- con un grupo de Pueblo Viuda. También, de hecho, después, bueno, yo soy parte de. Todavía no me han echado del club MTV de Pichilemu. Los que hacemos mountain bike. Sí, Sí, pues sí, vamos a competencia y todo. Y sí, pues la última vez que yo competí fue hace 2 años atrás. Ya.
Pero claro, posterior a la pandemia, la condición física quedó muy mala. Entonces, pero ahí uno hace vueltas cortas. Hay una vuelta corta, por ejemplo, que a mí me gusta mucho hacer, que desde las Proteas, por ejemplo, subo hasta el sector de Copao, ¿ya? Luego de Copao uno baja a Barranca y se viene por todo el circuito. Esa es como una vuelta corta, son más o menos 28 kilómetros. Es una vuelta corta. Y la vuelta larga hacia el sector de Quebrahonda. Quebrahonda es Eso un es muy buen hacia circuito. la Reina Alcalde por ahí, ¿no? Sí, la Reina Alcalde Ciruelo. y bajar por la línea es rico, sí, no, es sumamente rico. Así que Sí, como bombero nos ha tocado a varios ir a buscar ahí después y yo, de un porrazo. yo debo decirlo, yo después de un no, porrazo. mire, después yo no de- volví a ir a la línea cuando pasó el último accidente, no el que pasó allá en el sector de Cerro Alto, sino que cuando lamentablemente hubo un señor que se descompensó y falleció en el sector de cerca de los túneles. Por ahí el Lingue, por la De Reina ahí le Alcalde. agarré miedo yo a ir para allá, porque yo siempre salgo solo en general. Entonces, Bueno, ese rally, ya sea en jeep o en, Es muy- sí, o muy en bicicleta, ya complicado. tiene sí, ya es súper sus exigente. Y de víctimas. hecho, bueno, las dos personas que andaban allá, yo los conozco y la verdad es que no es que tenían mala condición física. Entonces, ahí es donde uno me empieza a decir, chuta, yo que estoy deportista fin de semana nomás, no, hay que tomárselo con calma. Así que, no, vueltas cortas por el momento y ya. Yo creo que ya para la vacación invierno, no, si nos vamos a motivar a volver a la bicicleta. Y mando un saludo también a los amigos que nos están mirando. Hay uno que tiene una bicicleta, lo voy a decir, que vale 2.600.000 y la tiene para colgar toalla. No, la mía no es tan Ya cara. tiene para colgar. Así que si me estás viendo, No digáis quién es, porque no, si me estás viendo, porque yo sé, y te voy a sacar un clip de esto, amigo. La bicicleta tiene dos opciones, o me la regala. 2.600.000. No, así que- espera, son 2.600.000. No, teníamos un buen grupo. De hecho, nosotros en algún momento fuimos a competir a Santiago y conocimos a Gary Fischer. Pero como tendedero es buena. Sí, Se- pues pero sí. ¿Seca la Mira, ropa? seca la ropa y además que te genera un espacio chiquitito, así que bien. No, sí. Ahora yo la mía la tengo colgada, pero afuera, así que no puedo colgar ropa en ella, pero sí vamos a volver prontamente. Así que también tomando un poco el consejo tuyo, pues Fabricio, el hecho de que la pega es pega Exactamente. y lamentablemente a los profes, los profes debe ser como una de las pocas profesiones que tenemos que trabajar antes de trabajar. Es raro, pero uno ya después con el año, con la experiencia, no, yo tampoco gasto tanto de mi tiempo afuera. Antes lo hacía mucho, pero de los últimos 5 años ya no, me dedico a la familia, me dedico a los niños, a perder mi tiempo haciendo nada, a jugar PlayStation y también uno tiene que darse tiempo para uno mismo. Así que Sí es. de lo contrario, o se nos cae el pelo o nos salen más canas. Gracias. No, o nos salen canas, porque a mí yo ya- tengo aquí ya la entraditas de cana, Estas unas canas, cositas aquí ¿saben de qué- arriba. ¿Saben de qué son estas canas? Estas canas son de los invitados del cóctel de sábado. Sobre todo cuando el cóctel es político, Sobre así todo como, o cuando sobre estamos en todo cuando campaña, llegan los panelistas estables del programa. Bueno, que le rompen la pauta, así dice. ya, vamos. Ya, estos son los temas. No, estos son los temas. Ya, bueno, ya, ok. Vamos con el primer tema. Bueno, el primer tema, amigos, yo quiero conversar un tema que yo he tratado, o sea, yo lo he conversado varias veces aquí en el programa con distintos invitados, y es el tema de la educación en Pichilemu, ¿ya? Pero más allá de la educación, es el tema de lo que se está viviendo en los colegios, ¿ya? No solamente en Pichilemu, yo diría que esto se está viviendo a nivel nacional, lo hemos conversado mucho. De hecho, este tema que se está viviendo en los colegios se está llevando a la calle. No olvidemos que esta semana en Melipilla, dos jóvenes asesinaron a otro joven de 15 años, tengo entendido. Exactamente. Y en San Pedro de la Paz entraron a, Y en San Pedro de la Paz también. a balazo, entraron al al liceo. Al liceo. Entraron y balearon a varios A varios estudiantes. Ajuste a cuenta. Claro. Ponte Entonces, cuenta. esta situación que nosotros estamos viendo prácticamente casi todos los días en televisión, el otro día, ustedes saben que yo veo el Consejo Municipal, lo veo, o sea, no en el momento que están en el Consejo, pero como queda ahí en Facebook, ahí lo vemos. Y me llamó mucho la atención un joven que llegó
que según, no me acuerdo mucho el nombre de él, pero él dijo que era el presidente del centro de alumnos del Liceo Agustín Ross. Y él denunció ante el Consejo Municipal que él había enviado una carta y de la cual no había recibido respuesta, tengo entendido, y él da a conocer en el Consejo Municipal, que se transmite a través de Facebook, de YouTube, perdón. Algunos lo subimos a Facebook, por eso que también hay gente que lo ve en Facebook. Entonces, y él en ese consejo, que me parece que fue el de la semana antes pasado, si no me equivoco, Fue el segundo, claro, el segundo consejo sí, de este mes. dio, y ahí informó que algunas situaciones que estaban pasando en el Liceo Agustín Ross, ¿ya? Él habló de drogadicción, de robos que estaban ocurriendo en el liceo, y de peleas varias, que era de todos los días, y en esa misma ocasión también habló la mamá del niño, también me parece que habló, y la señora María Ursúa, que también iba a hablar otro tema, también habló algo de ese tema. Entonces, lo que yo entiendo que se iba a hacer una mesa de trabajo con la gente del liceo, concejales, municipio y todo eso. Entonces, la pregunta mía es, viendo toda esta situación que está pasando con respecto a los estudiantes, a lo que se está viviendo en los colegios. Recordemos que antes de empezar las clases este año, habían colegios que estaban pensando poner estos marcos que colocan en los juzgados especialmente, Torniquete. y que es un detector de metales. Detector de metales. Entonces, cuando un colegio, amigo, estoy hablando de un colegio, no estoy hablando de una cárcel, no estoy hablando de un juzgado de policía, de un juzgado, sino que estoy hablando de un colegio, piensan en colocar detector de metales, quiere decir que la situación realmente está bastante complicada. Y viendo la situación y los hechos que han pasado en los últimos días, en los cuales entra un grupo de personas a balear a estudiantes, eso fue en San Pedro de la Paz. Y en Milipilla, estudiantes en plena vía pública, a vista y paciencia de toda la gente que estaba presente a esa hora, que fue cerca del mediodía, tengo entendido, ahí en Milipilla, asesinan a un joven de 15 años, si no me equivoco. Entonces, la situación realmente... y eran estudiantes de unos colegios de ahí de Melipilla, por lo tanto el joven asesinado más las personas que cometieron este crimen, tengo entendido que eran estudiantes a lo menos 2. Entonces, y viendo lo que pasó con este chico que va al Consejo Municipal a presentar el caso del liceo, indicando que había enviado una carta anteriormente que no había sido contestada. Entonces, como no había sido contestada, él llega al liceo, al consejo, a pedir explicaciones, y ahí se deciden hacer algunas medidas. De hecho, quedaron algunos concejales, como tengo entendido tú, eres parte del... Yo soy quien presido de la Comisión de Educación. De la Comisión de Educación. Entonces, la pregunta es para los dos. O sea, ¿qué pasa en este momento? ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando, primero que todo, con la juventud de nuestro país? Porque realmente, cuando esto está pasando en gran parte del país, es porque no son casos puntuales, no son casos fortuitos. Esto ya se está volviendo una costumbre. Entonces, cuando esto se vuelve una costumbre, es porque la juventud de este país está pasando por un proceso que realmente nos preocupa a todos. Ahora, ¿y por qué nos preocupa? Especialmente a nosotros los más viejos, ¿no? Tal vez ya nosotros tenemos los hijos grandes, pero tenemos los nietos que también nos preocupan. Mi nieto tiene 11 años, el mayor, 7 años la menor, otro que viene en camino. Entonces, me preocupa cuál es la vida que van a tener estos chicos más adelante si vemos cómo están los jóvenes el día de hoy. ¿Cuál es la impresión que ustedes, como profesores, ambos,
que conviven día a día con los jóvenes de Pichilemu en este caso, entendiendo y voy a llevarlo un poco más. Perdónenme que me alargue en el preámbulo, pero yo quiero tomar varios puntos que se han dado últimamente. Si no me equivoco, fue el año pasado cuando el concejal Cornejo dijo algo sobre la Escuela Divino Maestro, Sí. ¿ya? Y todo el mundo, incluso yo, no sé, pues, pensamos que este concejal estaba hablando brutalidades, ¿no? Pero cuando vemos la situación que estamos viviendo y que no es de ahora, sino que viene esto desde hace tiempo, yo pienso, ¿realmente lo que dijo el concejal Cornejo en aquella oportunidad fue una aberración o realmente está pasando algo también ahí en el Colegio Divino Maestro? ¿Qué pasa en los demás colegios? Hemos sabido que años anteriores en otros colegios, aquí también, se vivió una tipo balacera, pero con balas de Acero, balines de acero. Con balines de acero. Estudiantes de un colegio cerca de un colegio. Claro. Entonces, cuando pasa eso, es una cosa que realmente nos preocupa, por supuesto, a toda la sociedad. ¿Y cuál es la solución? Ahora, antes de que ustedes me digan la solución y analicemos este tema, yo quiero que ustedes me den una visión de lo que ustedes tienen con respecto a la juventud, a lo que está viviendo la juventud el día de hoy en nuestro país. ¿Quién empieza? Yo también tengo harto. Tengo un programa entero para hablar de Yo esto. también De tengo hecho, algo, mucha... Bueno, hay dos temas más que si el tema se alarga, lo sí, podemos pero, seguir, podemos conversar el lo que problema. pasa es que este es un tema que realmente es muy complejo. Es muy complejo, pero a la vez también aquí hay una desidia por parte, en este caso, de la autoridad a nivel nacional a escuchar no solamente el diagnóstico, sino que también hay una organización desde el punto de vista jurídico-legal que tienen hoy en día los colegios que está entrelazada con el Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, acá hay muchos elementos que a veces no es tan claro para poder hacer definiciones y que a quienes trabajamos en colegios tenemos una orgánica, ya que está muy regulada en ese caso, principalmente por la superintendencia, donde a nosotros se nos exigen protocolos, ¿ya? Eso es lo que te exigen como colegio, protocolos que tienen que estar visados por la superintendencia, y si una vez que están visados por la superintendencia, a los colegios se nos pide solo y solamente que se apliquen los protocolos, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora, yo recuerdo cuando era un poco más joven, año 2017, comenzamos a trabajar en Chile con la Fundación Literaco, ¿ya? Porque nos juntamos un grupo de profesores a nivel nacional y otros profesionales donde empezamos a analizar esto, el por qué en Chile estaban sucediendo ciertos fenómenos. Allí yo personalmente conocí a Arnaldo Canales, quien estuvimos analizando y por mucho tiempo viendo cómo esto, por ejemplo, en Argentina había reventado el año 2010. Entonces, frente a eso, nos topamos también con justo otros compañeros que habíamos comenzado a estudiar y todo lo demás y a perfeccionarnos, y en eso vimos que todas estas cosas, y en general cada vez que uno ve, por ejemplo, elementos de violencia, sea cual sea, tiene relación inmediata con procesos socioemocionales. Eso fue lo primero que se queda en evidencia. Es decir, una persona que llega a la violencia o que tiene prácticas que ejerce dentro de un colegio, tiene relación con lo socioemocional. Entonces, frente a eso, en el año 2017 se llevó al Congreso una ley, que es la Ley de Educación Emocional, que hasta el día de hoy duerme en el Congreso. No pasa nada con esa ley. No ha pasado nada. De hecho, quien patrocinó la ley fue Camila Vallejos, cuando era diputada, junto con otros diputados también, donde se expuso con datos, con cifras, estadísticas, con proyecciones. Y eso era muy importante, es decir, cuando uno ve la presentación que se hizo de la ley, lo que busca finalmente la ley es ir evitando que las situaciones de violencia en los colegios vayan aumentando. Ahora, es que los colegios no se van a mejorar si tú inviertes, por ejemplo, en poner detectores de metal, en tener, por ejemplo, policía privada, etcétera, etcétera.
No es así, ¿ya? Esto tiene que ver con invertir en la salud mental de los chilenos. Y cuando comenzamos a ver esto, yo personalmente quise hacer un plan piloto, ¿ya? Y dentro de ese plan piloto, en el año 2017 y 2018, yo incorporé, gracias al auspicio y patrocinio de el sostenedor de mi colegio, incorporamos en el proyecto educativo educación emocional. Y eso hizo que empezáramos a formar a los profesores, a darle herramientas, y luego, como plan piloto, nos topó el estallido social, nos topó posteriormente la pandemia, y cuando nosotros regresamos, los índices de violencia en el colegio, donde los niños estaban ultra desregulados cuando volvieron después, posterior a la pandemia, y los indicadores de violencia eran muy altos, con acciones que uno no estaba viendo habitualmente, en el caso de nosotros eran 0. Entonces, me tocó el año pasado exponer este tema en República Dominicana porque lo hemos expuesto como caso piloto en otras partes aquí en Chile, donde me recuerdo la última vez con Explora no les interesó el tema acá. Entonces, como que decía, no es algo que sea atractivo como de estudio. Pero cuando tú ves el impacto de la educación socioemocional, cuando tú ves que tienes profesores que están contenidos, que además están capacitados, que tú tienes dentro del currículum ya en minutos establecidos todos los días, a cada rato, para trabajar educación emocional, para trabajar contención, tú vas viendo que estos indicadores finalmente de violencia y de agresiones no suben. No suben porque prima finalmente la salud mental por sobre cualquier otra cosa. Ahora, es una apuesta, ¿ya? Y eso es una apuesta que hay que decirlo, hizo en este caso nuestro colegio, y que posteriormente después se va robusteciendo con lo que pide la superintendencia, desde el área de la convivencia escolar, desde lo que son el tema de las leyes, funcionarios que se van incorporando, etcétera, etcétera. Y que hasta el año pasado, con el año 2023, se suma también a los nuevos protocolos bajo la exigencia de la ley TEA. Entonces, porque gran parte también de las desregulaciones que habíamos visto hace un par de meses atrás, cuando habíamos visto niños que le pegaban a los profesores, son niños con esa condición. Entonces, acá hay un tema que es transversal. Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es el camino a seguir? El camino tiene que ver con cómo nosotros nos ponemos serios a ver cómo incorporamos la educación emocional dentro de los colegios. Entonces, es importante el poder mencionar aquello, porque posteriormente la intervención que ahí está, estamos viendo en pantalla ahí la intervención de Renato, quien plantea estas cosas. Yo me dan el punto porque lo teníamos, yo principalmente ya lo había planteado en el consejo y lo había planteado como punto vario, y lo tenía para el consejo antes de que llegara Renato, pero como no hubo puntos varios porque se nos hizo muy largo por una situación específica, tocó ponerlo ahí, y al consejo siguiente lo planteé. Llegó el alumno al consejo. Claro, llegó yo lo tenía para el punto vario antes, en el consejo anterior, para el primero, pero tuvimos una situación, bueno, de esas tristes que a veces pasan en el consejo, y el consejo se acaba. Entonces, sucedió posteriormente que al consejo siguiente sí planteé la necesidad, vi la forma de poder contactarnos con la Fundación Liderazgo Chile para que nos pueda ayudar, y posteriormente a eso es importante mencionarlo porque hay dos cosas que son distintas. Uno, lo que plantea el alcalde de hacer una mesa de trabajo, que eso lo tiene que ver él nos va a citar, nos va a invitar. Y lo segundo, que fue hacer una comisión de educación, cosa que yo sí hice, donde revisamos los protocolos que habían estado establecidos, revisamos todos los casos que planteaba ahí Renato dentro de su carta. Y la verdad es que, claro, a veces cuando uno va analizando el dato, es injusta la proyección cuando uno ve que el trabajo de los profesores se ajusta a los protocolos, se hace lo que se tiene que hacer, se hacen las denuncias establecidas, y a veces, claro, son sensaciones que te generan, porque gran parte de los protocolos cuando se activan son confidenciales, ¿ya? Es decir, si se activó algo, por ejemplo, por un hurto, no es que yo tenga que informarle a toda la comunidad que este niño hizo tal cosa, que hice esta denuncia, porque también hay un tema de no vulnerar el derecho de los niños, entendiendo que son niños. Entonces, a veces con cosas que van sucediendo genera la sensación de que los colegios no hacen nada, pero en realidad los colegios hacen lo que pueden con lo que la ley también te permite hacer.
Y allí por el otro lado está lo que el Poder Judicial dictamina, que el Poder Judicial tiene más poder y atribución en los colegios. Entonces, los colegios no pueden expulsar niños. Es muy complejo el proceso de expulsión bajo solamente algunas condiciones, principalmente con el tema de la ley de aula segura. Entonces, si un niño hurta un teléfono, por ejemplo, que hay que hacer diferencia entre el hurto y el robo, porque el hurto es con intimidación. Bueno, el robo es con intimidación. Alguien que te lo quita, si pasa con el teléfono. En general, lo que han habido casos en el colegio y en otros son hurtos. Es decir, niños que dejan el teléfono por ahí y viene alguien y se lo lleva. Entonces, ahí esas diferenciaciones son muy importantes, porque acá no es que estén amedrentando a los niños o que estén bajo una política del terror dentro del establecimiento, porque también es sumamente injusto para las comunidades que se les pongan etiquetas y que se les estigmaticen cuando finalmente el dato, y uno analiza el dato, por ejemplo, del Liceo Agustín Rossi Edwards, donde cuántos datos, por ejemplo, de microtráfico hay, cuántas denuncias, o sea, había una en los últimos 5 años. Entonces tratar de que son traficantes cuando finalmente había una denuncia en 5 años, o por ejemplo peleas que a veces se mencionan donde, claro, pueden haber gente que se molesta, gente que discute, pero tampoco es que sea el club de la pelea donde uno puede ver que hay 2 expulsados todos los días por pelea. Entonces a veces es injusto la generalización y creo que es importante el estudiar esto de forma más profunda y sí, yo me quedo con que qué bueno y que este tema se ponga en la mesa, porque quienes trabajamos en educación lo vivimos ya hace mucho tiempo. Ahora el tema es que como que con esto se dio la impresión como que, era nuevo. Y la verdad es que no, pero los colegios sí tienen protocolos y se trabajan. Nosotros lo hemos hablado ya Varias varias veces. veces aquí. Exacto. Tú eres profesor de enseñanza media, ¿no? Como título sí, pero hago clases desde cuarto básico en adelante, por permiso ¿Pero especial. haces clase a chicos de enseñanza media? Correcto, sí, también. Ya, ok. Jorge, tú eres profesor de enseñanza básica solamente. No, soy profesor de enseñanza media. Ahora hago clases de octavo a cuarto medio. Soy profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Ahora eres profesor de enseñanza media. Enseñanza media. Yo en Marchihue trabajé en básica, Ya. de quinto a octavo básico, y ahora soy profesor de enseñanza media, de octavo a cuarto medio. Jorge, ¿cómo ves tú esta situación que se está viviendo? Tú ahora estás conviviendo día a día con los jóvenes en enseñanza media, porque yo creo que... En todo, en realidad también básica. Pero en básica también hay cosas que se dan. Se dan. Pero yo creo que se da más en los liceos de enseñanza media, donde hay donde los jóvenes son un poco más adultos, ¿no? Tal vez en la enseñanza básica tal vez deben haber algunas... Es que tienden a imitar también aspectos de los adultos, los niños en este caso. Y por eso a veces ocurren ciertos grados de regulación emocional o ciertas situaciones de violencia, porque ven en su casa situaciones que no corresponden claramente y la imitan en este caso en el aula. Por ende también se tiene que ocupar los protocolos como habla Álvaro, liderados por convivencia escolar, y posteriormente buscar una solución o un plan de mitigación. Jorge, ¿cómo ves tú la situación de los jóvenes actualmente? Hablemos de los jóvenes en general, ¿ya? En nuestro país y específicamente en la comuna de Pichilemu. Vuelvo a reiterar que el tema de la violencia no viene de ahora. El tema de la violencia siempre ha existido en la historia. Hoy día se visualiza más por las redes sociales, por esta exaltación, en este caso, de quién es el que gana. Esta exaltación de la violencia como algo romántico. Pero yo quiero hacer una diferencia. Sí. O sea, yo entiendo lo que ustedes dicen con respecto al tema de la violencia, que ahora se sabe más porque están las redes sociales y todo eso. Pero las redes sociales son influyentes en los jóvenes adolescentes, porque a lo que yo voy, yo estoy hablando desde mi enseñanza también, recordando yo la década del 60, 70, 80, que fue cuando yo estudié. Entonces, claro, de repente sucedían cosas, por ejemplo, no sé, pues, había una pelea, había una riña así entre dos alumnos. De hecho, en los 90 había más peleas en los patios que ahora. Sí, lo que pasa es que
Pero hay peleas que son más graves. Más graves, sí. Antiguamente era como uno se agarraba a combo. A combo nomás y era incluso quedaba para ahí. tu carácter. Hoy en día, la sociedad, y lo que pasa es que aquí tiene que ver con un concepto del flagelo, De flagelo, que sí. incorpora dentro Sí, Álvaro, del colegio. Lo que yo quiero decir es que lo que se vivía antes, ya eso prácticamente Desaparición. desapareció. O sea, ahora ya estamos hablando de armas blancas, de revólver, estamos hablando de matar. ¿Ah? O sea, lo que pasaba en la década del 60, 70, 80 no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Sí, pero el concepto todavía continúa en este caso. Pero hoy día se exalta aún más la violencia como un aspecto de dominar ciertos territorios. Se me va entendiendo ese aspecto. Generalmente la violencia ocurre en todo aspecto de cosas, o sea, en los más jóvenes y también en los adultos, o sea, los portonazos, claro ejemplo, la gente que anda exaltada durante todo el día por cumplir, y claramente eso te lleva a generar ciertos rasgos violentos de manera inconsciente o también consciente. Entonces, el tema de la violencia en la juventud tiene que ver con la desconexión, en este caso, de lo primordial, que es la comunicación con los padres, que es la comunicación, y claramente esto que es el teléfono celular lleva prácticamente una vida al adolescente en este caso. O sea, hay jóvenes que a descomunicarse, a desconectarse de lo humano. Es increíble que esto es para comunicarse, pero eso, también descomunica. No, es que al final despersonaliza. Despersonaliza en este caso. Entonces genera una indiferencia en la familia, claramente, que es el eje que es el pilar fundamental para lograr cierta iniciativa o entregarte ciertos caracteres para entrar al colegio o entrar al liceo. Entonces, claramente esa indiferencia lo que provoca, claramente una no puedo decir deshumanización, pero sí es una desconexión con el otro. Con el otro, y claramente ese otro no es tu amigo o no es alguien que te ayude, al contrario, es alguien que tienes que sacarlo de encima. Y por eso existe este tipo de situaciones violentas, claramente, que pueden ser por pololeo, o pueden ser por quitada de droga, o puede ser por cualquier situación, en este caso, y en todos los estratos socioeconómicos, desde los estratos más altos, los colegios que tienen harto dinero con respecto al tema de la inteligencia artificial, claramente, que es un tipo de violencia. También en este caso, cuando se grabaciones a la alumna de este caso, y al último no hubo ninguna sentencia, al contrario, todos salieron absueltos. Sí, de hecho, cuando ocurrió eso, por ejemplo, el año pasado, cuando estos compañeros le hicieron a través de imágenes y fotos de contenido de adulto o explícita sexualmente, la Corte Suprema después los devuelve al colegio. Exactamente. Entonces, esa desconexión del Poder Judicial que dice, no, amigos, los colegios tienen la responsabilidad de formar, cuando en realidad nosotros tenemos la responsabilidad de poder educar desde el punto de vista de los contenidos, pero los colegios desde el año 2010 vivieron y sufrieron una transformación completa hoy en día a hacer el rol de familia que la familia finalmente no está haciendo. Entonces, hoy en día lo que está sucediendo en los colegios viene a ver con una desconexión entre el vínculo parental que hay en este caso en las casas, y que cuando uno analiza, por ejemplo, quiénes son los niños que roban, que hurtan, que agreden, etcétera, etcétera, y uno ve el vector familiar, o sea, es que uno dice, bueno, en realidad así como es el niño, también es en la familia. Y es la forma de resolver problemas, es la forma de ver. Entonces, yo entiendo el concepto, pero también, ojo, es importante el dato, porque la cantidad de peleas ya que uno pudiese haber vivido, que nosotros vivimos con Jorge, que ustedes vivieron, eran mucho, pero muchísimo más antes que ahora. Lo que pasa es que ahora son más pocas, son poquitas las peleas, pero el punto está en que ha habido una escalada de violencia que uno realmente no se creía finalmente que hoy hay cuchillos en los colegios. O sea, yo hice práctica profesional en Valparaíso en el año 2004 hasta el año 2009 y yo había visto cuchillos como si nada en los colegios. Lo que pasa es que no habían redes sociales para mostrar, los medios de comunicación tampoco te iban al colegio a mostrar, se agarraron a cuchillazo en el LTF. Pero eran cosas que uno lo vivía, o sea, que haya droga en los colegios. O sea, quienes vivimos en Valparaíso era como era casi no normal, era extraño que no hubiese droga en un colegio. Y droga de todo sentido, porque tal como plantea Jorge, o sea, en los colegios más por ejemplo, particulares pagados, se ven otro tipo de sustancias.
que claro, no dejan olor, por ejemplo, que son drogas sintéticas, son drogas químicas, pero se dan elementos de ciberacoso, de ciberbullying, etcétera. Y la etcétera. violencia no es solamente lo físico, sino que también en este caso lo cibernético, Claro. claramente. O sea, la inteligencia artificial ha provocado diversas distorsiones en el mundo, digámoslo bien, juvenil, como lo que hablaba Álvaro con estas imágenes. También el acoso, el ciberacoso por parte de ciertas personas, adultos en este caso, adolescentes. También claramente el tema de la droga, que está latente en todos los tratos socioeconómicos, claro. y eso es violencia. ¿Por qué? Porque la violencia es coaccionar de manera integral, física, política, socialmente y psicológicamente la voluntad del otro. Y esa voluntad del otro termina siendo el miedo de esta persona y termina hilándose al último de la sociedad. O sea, claramente. y si se fijan, por ejemplo, lo que plantea Jorge, es que de eso se trata el tema de la educación socioemocional, pues es cómo tú te acercas vincularmente a la otra persona. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué han habido estas escaladas de violencia? Primero, porque en Chile había una escalada de violencia En tremenda a nivel social. O sea, en los últimos 5 o 6 años hemos visto crímenes a lo largo de nuestro país que nosotros como chilenos no estábamos acostumbrados, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, bueno, hay gente que ha hecho cosas como, por ejemplo, desmembramiento, descuartizamiento, y uno dice, bueno, esto lo veía en la década de los 80, donde los últimos fusilados, por ejemplo, con penas de muerte, y no los veíamos. Hubo un periodo durante 25 años, casi 30, donde no vimos ninguno de estos. Entonces, y hoy en día estamos viendo una nueva escalada de la violencia, pero que no es solo de los colegios, y eso es muy importante. En todo Hay orden. una escalada de violencia a nivel nacional, en todo desde el punto de orden vista de una crisis de seguridad. En todo orden de cosas. Exactamente. Entonces, ese mismo flagelo es el que ha ido finalmente permeando también ciertos espacios, ciertos colegios, Espacios de seguridad. y principalmente en colegios que son con mucha gente, donde tenemos una gran cantidad de población dentro de los colegios, donde los profesores con 40 estudiantes en la sala no alcanzan a vincularse, donde las condiciones laborales tampoco son las mejores. Entonces es sumamente complejo, y por eso era tan importante tener una ley que regule la educación emocional en Chile y que además te obligue a poder invertir en aquello, porque si bien es un camino más largo, en realidad la inversión que uno se genera es para poder mejorar la condición que tiene nuestra sociedad en su convivencia. Entonces, hoy en día, lo que dice la ley es, bueno, equipos de convivencia, duplas psicosociales, si tienen caso, activen protocolo y arreglen ustedes el tema. Y si uno analiza el dato de cuáles son los funcionarios y profesionales con mayor carga de estrés, que en realidad son las personas que más se enferman, son en general los equipos de convivencia, porque tienen que resolver problemas que tiene relación con la escala valórica, con la formación que debería tener un estudiante desde la casa. Y como no la trae desde la casa, se espera que el colegio regule finalmente eso y que haga también de contención al estudiante. Y hoy en día los colegios estamos haciendo cualquier cosa menos finalmente preparar académicamente a los estudiantes, porque tampoco le hace sentido el estudiar. Entonces, como no te hace sentido estudiar, antiguamente hace 20 años atrás todos queríamos ir a la universidad, Hoy día no. Hoy en día son el 5 o 10% de cada curso el que quiere ir a la universidad y el resto en realidad, y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿y qué ha ido cambiando? O sea, fíjense en lo que consumen los niños, desde el YouTube, desde la música que escuchan, desde el tipo de contenido de series que ven. Entonces, ¿ha habido una normalización de la violencia? Sí, porque esta sociedad también tiene estímulos en cuanto a contenido que son muy distintos. Entonces, hay gente que, por ejemplo, dice... Estímulos de violencia, tú lo ves todos los días. Exactamente. Entonces, y hay gente... Lo ves bueno, todo empezó con las teleseries, ¿no? Aquellas teleseries de narcotráfico y todo ese cuento. Y bueno, y ahora se romantiza esa situación. y se ahora, hace una claro, romantización de la violencia y ahora tú tienes una televisión que toda la mañana y todos los días, ¿ah? Porque ahora no es de lunes a viernes, es de prácticamente domingo a domingo. De lunes a lunes, ¿ah? Incluso los sábados y domingos están bombardeando con todo el tema. Entonces, cuando seguramente esto se está como normalizando en nuestro país, ¿no? O sea, y no solamente en nuestro país, yo creo que esto está ocurriendo a un nivel mundial. Ahora, el problema, Fabricio, un punto en eso. Cuando hay una desvinculación y una desconexión de los papás no saben lo que consumen los niños. Y eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, hoy en día escuchan trap y reggaetón ya muy subido tono. Y cuando uno dice, oye, ¿por qué escuché esta música? No, es que es la que escucha mi papá.
pero te estás dando cuenta de lo que está diciendo. Ah, no, es que el ritmo es bueno. Entonces, inconscientemente también hay un proceso de cierta Neurológico. normalización de violencia, por ejemplo, sexual, hacia el otro, principalmente hacia la mujer. Entonces, cuando uno dice, pero es que le ponen mucho color porque en realidad es música urbana y qué sé yo. O sea, tú empezás a hacer el análisis donde se hacen cierta alegoría frente, por ejemplo, al narcotráfico, al consumo de drogas, Al uso de armas. al uso de armas. Cuando tú ves que los niños que son cantantes urbanos andan con su en vivo AK-47. haciendo ahí sus videos con armas, y son la gente que Y consume. Que los jóvenes tienen modelo, entonces, y lo siguen, entonces, y cuando ya se desconecta del otro, es decir, cuando a mí no me importa lo que le pasa al otro, si tengo una pelea y yo tengo un arma, esa persona no va a dudar de decir, bueno, si la tengo que usar. Entonces, allí es porque hemos finalmente perdido el concepto de ver la humanidad también en el otro. Ahora, ¿cómo recuperamos eso? O sea, y ahí es donde finalmente nos falta educación emocional para entender que somos humanos y que tiene que haber una sana convivencia entre todos nosotros. Ahora, cuando tú ves, por ejemplo, niños que están en tercero, cuarto medio, a un niño de primero y segundo básico que están recién partiendo, y uno dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Tenemos que empezar por los más chicos. Porque los más grandes finalmente, y un poco pasa cuando estos niños que hacen portonazos, que tienen 14, 15 años, tú los puedes mandar a reformatorio, tú los puedes... Esos niños finalmente ya tienen una costumbre y una cultura que es muy difícil de desarraigar, pero sí tienes que hacer una inversión con los más chiquititos, es decir, que vean que ese no es el camino y que finalmente entonces hay una generación, hay una inversión que hay que hacer, y por eso que era tan urgente el tema de la ley, en este caso de educación emocional. Ahora, y para cerrar la idea, ¿funciona? Sí, nosotros lo vivimos como plan piloto, ya lo hemos presentado en otro lado, tenemos datos, tenemos estadísticas, y creo que lo que hicimos en el municipio es poner esto en tema, y cuando hicimos la comisión de educación con la gente del liceo, o sea, en realidad llegamos exactamente a la misma conclusión. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Y me imagino que todos los colegios también en Pichinemo, es finalmente poder tener mayor soporte desde el punto de vista de tener más herramientas, tener más capacidades para poder hacer esta contención emocional con los niños. Jorge, tú dijiste algo hace un rato que yo creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres, específicamente en todo lo que está pasando actualmente con la juventud en nuestro país? Todos entendemos que ya la vida parental, la vida de los padres, es muy diferente a la vida de los padres del 60, del 70, ¿no? Donde prácticamente 60, 70, 80, el papá era el que iba a trabajar y la mamá era la que se quedaba en la casa, y como que la mamá era la que ponía las reglas en la casa, ¿no? Y ella era la que mantenía a los hijos derechos en la casa. Pero ya después de la década del 90 empezó este trabajar la mamá, el papá, los niños quedan solos en casa, todo eso, los niños solos en casa ven televisión a su gusto, o sea, ven de todo. Entonces, ahora, entendiendo que cada uno de los padres tiene el derecho de hacer su vida también como ellos lo quieran, ¿no? Y en este caso, este cambio que hubo desde los padres, de este padre que estaba todo el día en el trabajo y la mamá estaba en la casa haciéndolas de mamá y papá, y después cambia todo esto a que los hijos se quedan solos en la casa. ¿Cuánta responsabilidad hay en este cambio que ha habido en el grupo familiar para que esté ocurriendo esto con los jóvenes? Pero igual dentro del pasado, en este caso, existía la escasez claramente. O sea, es un punto que también se jugaba en contra, la escasez económica, claramente. O sea, habían familias que tenían 7, 8, 9 hijos y claramente vivían en condiciones, digámoslo bien, deplorables, que no eran dignas durante la década de los 60 y los 70. Claramente eso va cambiando, obviamente, con el tema del sistema, digámoslo bien, de las políticas de natalidad que hace Frei Montalva en la década de los 60, en donde las mujeres pasan de tener 9, 10 hijos a 2 hijos en este caso, y es donde la mujer entra al mundo laboral, claramente, y que es fundamental para generar en este caso un motor en la economía. Otra cosa tiene que ver con la responsabilidad parental de ahora, claramente. Déjame puntualmente, ¿y ese motor de la economía deja de lado el motor familiar?
Es que claro, tiene que ver que todos queremos algo bueno. Y eso bueno también tiene costos, claramente. Y esos no son costos, sino que son, en este caso, ciertas entregas para tener algo mejor, en este caso, para nuestros hijos. Puede ser en lo económico, puede ser en alguna iniciativa o proyecto que se viene dentro de la familia. Otra cosa es la comunicación. Y ahí claramente nosotros también estamos fallando en eso. O sea, es comunicar. Y no tiene que ver con hablar, sino que poder, en este caso, transparentar lo que sentimos. Porque a veces estamos agotados. Todos estamos agotados. Los apoderados, en este caso, los profesores, toda la comunidad educativa está agotada por el estrés que tenemos y las expectativas que también se nos generan como personas. O sea, generalmente muchos adolescentes se le impone expectativas de nuestros padres, por ejemplo, y eso es reflejado en una canción de Franco De Vita que se llama No Basta. Entonces, esa canción refleja el anhelo del padre o la madre que no cumplió sus proyectos y se lo impone, en este caso, a los jóvenes, que claramente ellos no quieren esos proyectos, al contrario, ellos quieren cumplir otras expectativas que nazcan de ellos. Y eso lo que provoca es una incomunicación. Por eso generalmente la adolescencia significa adolecer, porque existe un conflicto constante entre los padres, en este caso particularmente la madre, que es el motor, en este caso de la familia, también los padres que se están comprometiendo, porque antes los padres eran solamente un sostén económico y no existía un sostén familiar, no hablaban con su hijo, al contrario, hoy día los padres están comprometidos con la educación, en este caso de los hijos. Claramente el tema de la violencia viene por eso, por la incomunicación que existen en los núcleos familiares, claramente con estos jóvenes que buscan buscan algo más sencillo, este facilismo que existe en torno también a las redes sociales. Cuando tú ves, por ejemplo, a Hiri Klein, que anda en un Lamborghini a los 22 años, claramente en los jóvenes que están recién comenzando, es un ejemplo a seguir. Entonces, ¿tú qué le vas a decir? Sabes que estudia en la universidad, si ven a Hiri Klein que claramente está en ese costo y en ese nivel de vida, también no todos los jóvenes, porque hay jóvenes que son deportistas, jóvenes que buscan un proyecto importante en sus vidas, que hacen cosas, pero también hay otro grupo de jóvenes que buscan dinámicas más, digámoslo bien, placenteras. ¿A qué me refiero con eso? No son dinámicas de generar proyectos para construir una vida en particular o generar digámoslo bien, un anhelo, sino que son cosas momentáneas. Vivir el momento, como dijo alguien, vivir el día a día. Vivir el ahora. El ahora. Entonces, ese ahora te puede provocar una exaltación tremenda, pero después, en este caso, en el próximo tiempo, te va a provocar una frustración. Por eso tenemos gente que se frustra fácilmente, que tiene problemas de ansiedad también, y que lo vemos claramente en la salud mental, como hablaba Álvaro, o en la educación emocional. Puede estar muy bien, logrando estar viviendo un momento pero espectacular, con todo ese goce, pero después el tropezón, digámoslo bien, el chancacazo es potente. Y después, ¿cómo sales de eso? Y eso es un problema que ocurre en muchos jóvenes cuando estudian en la educación superior, estudian en otro lugar que no sea el espacio de confort que está acomodado en la comuna o en sus padres o en sus pares, sino que en otro lugar en donde no conoces a nadie y en donde el carácter también es parte importante de esa formación personal. Ahora yo les hago una pregunta, porque aquí cada cosa que se sabe que ocurre en los colegios, casi siempre es en los colegios públicos, ¿ya? Sí. ¿Y qué pasa en los colegios privados? Esto a mí se me imagina así como el aborto, ¿no? Sí, esto tiene que ver con la estigmatización también. Como que el aborto es malo para los que se atienden en el servicio público, pero no se sabe nada de lo que pasa en el servicio privado de salud, que le llaman la apendicitis, dicen algunos, en el servicio de salud, en el caso del aborto. Yo me pregunto, ¿por qué no se sabe en estos casos o no ocurren estos casos en los colegios privados? Se ocurren en todo el sistema, todos los colegios, dependiendo del sostenedor en este caso. O sea,
pero en otros contextos, digamos, no me gusta el concepto contexto, pero en otros lugares, claramente en colegios particulares pagados, tienen otra mirada de poder, en este caso, generar un aspecto medio mediático. Tienen equipos de comunicaciones, claramente relaciones públicas, en donde ellos buscan, no todos, sino que buscan ocultar en el momento la situación, con otras gestiones, claramente. Estos colegios tienen recursos para hacer eso, tienen marketing para taparlo, claramente. Por ejemplo, supongamos con la situación que ocurrió en el colegio alemán, con la inteligencia artificial y con esta fotografía de estas niñas que se generó otra situación no correspondiente. Claramente ellos lo generan con una acción de viaje a un intercambio de universidad extranjera, entonces eso impacta más en la comunidad educativa de ese colegio, claramente. Entonces se busca constantemente tapar y claramente tienen los recursos para hacer eso. Por eso hoy día, en este caso, esas personas que hicieron esa photoshopearon esas imágenes con inteligencia artificial, no tuvieron una sentencia. Entonces ahí el papel de la autoridad queda claramente a desmedro. O sea, cualquier persona que tiene plata o que tiene recursos económicos puede tapar, puede generar digámoslo bien, puede generar una defensa corporativa y sale en este caso libre de polvo y paja. Tiene que ver con esas circunstancias. Estaba analizando un poco los datos de acá, porque nosotros sí hemos tenido casos en todo Pichiremu, con todos los colegios. ¿Ya? Lo que pasa es que tiene que ver también con la instrumentalización que se le da muchas veces a los casos. ¿Ya? Es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, los últimos 5 años, cuando uno, por ejemplo, ve, no sé, analiza las últimas peleas que han habido, sí han habido peleas, pues, sí han habido peleas en distintos colegios. Han habido situaciones de droga, de consumo, ¿ya? Y hay que entender el concepto, porque el tráfico es distinto al consumo, ¿ya? Cuando una persona consume droga es porque hay una situación emocional interna que lo lleva y lo insta finalmente a cubrir esa necesidad con un estupefaciente. Eso es claro, por eso se llama consumo problemático, porque en general hay gente que consume drogas, pero no le genera problema a nadie. O sea, hay gente que en vez de fumarse, no sé, el pito, fuma el cigarro o toma ansiolítico y mientras no moleste, en realidad como que el consumo no genera problema. ¿Cuándo se genera un consumo problemático? Cuando tú agarras un pito y lo encendías en el baño de un colegio. Ahora, eso ha pasado y la verdad es que puede seguir pasando en cualquier colegio. Ahora, el punto es ¿qué es lo que se hace? Se hace lo que se llama debido proceso. Pero cuando hay adultos digo, apoderados principalmente, que no están de acuerdo con el debido proceso, es allí donde finalmente se utilizan los medios de comunicación o redes sociales para decir, mira, pasó esto en este colegio y el colegio no hizo nada y entonces lo empezamos a hacer. Entonces, hoy en día hay grupos, principalmente grupos políticos, que cuando son temas académicos, por ejemplo, no le hacen ningún sentido. Pero, por ejemplo, cuando hay temas, por ejemplo, de seguridad o temas de violencia, agarran esos temas y le hacen una parafernalia y lo inflan y todo lo demás. Entonces, cuando uno dice cuántos colegios hay en Chile, cuántos casos de violencia vemos todos los días en los noticiarios de colegios, en comparación a la cantidad de datos a nivel nacional que hay, o sea, el dato es muy bajo. Lo que hay que hacer allí es ver con altura de mira esa situación que pasó en Melipilla, lo que está pasando, por ejemplo, en el sur de Chile, cuál es el apoyo que está brindando el Estado, los sostenedores, la sociedad, la comunidad a esos colegios. Porque a veces es muy fácil decir, bueno, es que en este colegio pasan tal cosa, o aquí, y la verdad es que no es así. Entonces, cuando tú trabajas en un colegio, te vas dando cuenta de que el día a día tiene un montón de desafíos, pero también en los colegios hay niños, hay adultos, en este caso apoderados, que tienen flagelos, que tienen costumbres, que finalmente provocan que la gran mayoría de las comunidades que en general van al colegio, estudian, son respetuosos, pero a veces son estos grupos muy pequeños, son muy minoritarios, son células, que son los que te da la generalización de un espacio. Y eso es muy importante,
Porque cuando uno dice, es que en el liceo como tal, es tal cosa, y uno de verdad se imagina es que así, es casi... claro. y No eso es así. es un grupo pequeño, y eso es muy importante, de un montón de ¿cuántos? Son 500, 600, 700 estudiantes que tendrá el liceo, o sea, que haya 5 o 6 que me están generando situación de complejidades, claro, entonces es muy importante no quedarse con la generalización. En el colegio donde Jorge han trabajado, yo también han pasado cosas, en el mío también, y así sucesivamente. ¿Y por qué no salen a la luz? O sea, no porque nosotros lo cubramos o paguemos para que no le hagan reporte y cosas así. Es porque las comunidades tienen confianza en que la institución está ajustándose a los debidos procesos, pero para eso tiene que haber algo muy importante, que es comunicación. Es decir, pasó esto y frente a esto se activaron los protocolos y eso es todo. Entonces, cuando suceden muchas veces estas cosas, nos quedamos con la noticia, pero yo me pregunto ahora, bueno, el titular. Claro. Y tiene que ver con esa... ¿Qué seguimos haciendo? Y tiene que ver también con lo que buscan los medios de comunicación, en este caso de banalizar y generalizar hechos muy mínimos, porque la mayoría de los estudiantes no son violentos, la mayoría de los estudiantes buscan un proyecto en común. Exacto. Y exactamente, van al colegio, estudian y preguntan, y son respetuosos, pero una minoría que está en el punto y en todos lados y en todo orden de cosas, una minoría siempre destruye y genera una realidad falsa. ¿A qué me refiero con eso? Que buscan, en este caso, generar expectativas de que prácticamente estamos en un país sin ley, estamos en el Far West prácticamente. Se está cayendo Chile a pedazos. Exactamente. Claro. No, y hay gente que busca eso. Y el problema es que hay gente que lo cree. Cree. Y por eso que es tan grave, y para cerrar un poco el tema, Fabricio, por ejemplo, gente que cree, por ejemplo, lo que pasó con los dichos del ex concejal, donde uno puede decir, bueno, hay situaciones específicas, sí, claro que hay, pero yo no puedo generalizar a las comunidades, yo no puedo generalizar al liceo. Tú vas al liceo, cualquiera de nosotros va. Bueno, Jorge estuvo hace un par de semanas en el liceo. No es que Jorge entró con miedo al liceo y digo, voy a dejar el celular ahí, me lo pueden robar. Es que no ocurren esas cosas. Yo he pasado, he ido a reuniones, conozco a todos los colegas, conozco a los chiquillos que además son amigos ahora que antiguamente nosotros, hace 20 años atrás, los colegios no se juntaban. O sea, decir, los del Charlie, con los de las monjas, con los del liceo, están todos separados. Hoy en día los niños todos se conocen, están en distintos equipos deportivos, carretean juntos, y eso antiguamente no se daba, y hemos trabajado harto para que las comunidades educativas tengan finalmente esta buena relación entre todos. Ahora, que hay casos puntuales, sí, claro, y ahí uno se pregunta cuál va a ser la red de apoyo que le vamos a generar para que esos niños que están con estas prácticas, que están con estas situaciones que están complejas desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista psicosocial, ¿cómo nosotros le vamos a apoyar? ¿Cómo una persona que le robaron el celular, cómo le apoyamos también a él que es una víctima? Entonces, muchas veces nos quedamos con la cuña, perfecto, pero ¿cuál va a ser después el apoyo que le vamos a seguir dando? ¿Cuál va a ser el seguimiento que vamos a realizar? Entonces, es muy importante eso, porque cuando se toman estos temas, lamentablemente a veces se instrumentalizan políticamente, y claro, después cuando uno ve el dato y analiza, que son todos traficantes. ¿Cuántos datos han habido de tráfico? ¿Cuántos datos hay de esto? Y dice, pero entonces son poquitos. Sí, claro, pero se tomaron para la cuña, para el titular, y finalmente para instrumentarlos políticamente. Ahora, los colegios no necesitamos eso, los colegios lo que necesitamos es apoyo, y sobre todo lo que Jorge planteó mucho, el tema familiar. Hay que robustecer la relación entre la familia, entre el papá, la mamá, los hijos, para que de esa forma el colegio no sea quien tenga que educar en valores. El colegio es quien tenga que entregar una formación académica, y la familia es la que se encarga de educar al niño. Bien, estamos conversando este tema que está ocurriendo en nuestro país con los estudiantes, especialmente con los temas conflictivos que se han vivido en los colegios. Faltan 25 minutos para las 22 horas. Vamos a saludar a esta hora de la noche a nuestros amigos de Supermercado Mubap, que están ubicados ahí en Cowell, donde cada compra es una oportunidad para marcar la diferencia. Seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad. En nuestro supermercado, la sustentabilidad es nuestra brújula. Adoptamos prácticas amigables con el medio ambiente, reduciendo nuestra huella ecológica, y promoviendo un consumo responsable. Supermercado Mubap, sustentable, colaborativo y social. Y también saludamos a nuestros amigos
de CBA Miami LLC, que es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por don Jaime Reyes, quien es un ciudadano pichilemino, nacido en Cahuil, y que trabaja ahí en CBA Miami LLC, que es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, ahí le está esperando CBA y su equipo en Miami. No se olvide que estamos regalando esta obra que se llama Reseñas históricas de Pichilemu, historias desde el territorio y la cotidianeidad. Cotidianidad, eso es, de Jorge Galás, ¿ya? Entre todas las personas que manden consultas, que saluden o que digan solamente hola a través de ese WhatsApp que está en pantalla, vamos a regalar este libro. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver, tal vez para redondear un poco el tema de porque nos falta saber qué decisión se tomó. Como tú eres concejal, Álvaro, seguramente se tomó alguna decisión. Es una información privilegiada. Se tomó alguna decisión Sí. con respecto a lo que estábamos conversando al ir este chico a presentar este problema al Consejo, y queremos saber cuál es la solución que se está tomando y cuáles son las medidas que se van a tomar, no solamente en el liceo, sino que en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Pichilemu. Vamos a ir a una pausa y volvemos inmediatamente. CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos. La empresa fue creada y desarrollada para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos, asesoría en impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces y consultor en impuestos de sucesión. CBA es miembro independiente de Parker Russell International. Tiene clientes de todo Chile y también de Pichilemu y la sexta región, que avalan su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami. En MoveUp sabemos que cada decisión importa. Por eso, hoy reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con el lugar que todos compartimos. Instalamos paneles solares para operar con energía limpia y renovable, cuidando el planeta aquí mismo, en el corazón de Pichilemu. Pero no nos detenemos ahí. También impulsamos acciones concretas, como nuestro centro de reciclaje, reduciendo residuos y promoviendo una cultura más consciente y responsable. MoveUp es el supermercado 100% pichilemino, creado por y para nuestra gente, con precios justos que cuidan tu bolsillo, un espacio para apoyar a los emprendedores locales y una atención cercana que marca la diferencia. En MoveUp, el compromiso con la comunidad camina de la mano con el cuidado del medio ambiente. Ven y vive una experiencia distinta, sustentable, local y llena de lo mejor de Pichilemu. Supermercado MoveUp. Pensamos en ti y en el futuro de todos. Ya. Es que estamos hablando de la licencia. Estamos de vuelta. Miren, yo prácticamente, yo les dije antes, yo tengo 31 años como funcionario público. Y en estos 31 años yo no creo que tenga más de 10 licencias. Yo tengo ninguna licencia. Todo en Brasil, sí. O sea, y licencias que están corroboradas como licencia. O sea, nada de que una licencia para ir, o sea, no tengo ni plata ni para ir ni siquiera ahí a Chorrillo. No, pero Así que menos voy a ir a darme una vuelta yo me reía de la justificación de las personas que realizaron que adquirieron licencia. El alcalde de Macul, por ejemplo, que fue a hacer un partido a Perú, dijo En el centenario de Colo Colo. en el centenario Y él Colo estaba Colo, en la banca incluso. en la banca, dijo que
una de las recomendaciones que le hizo el médico era ir Al estadio. al estadio. Entonces, no, que eso era parte de la terapia. Parte de la terapia, ya. Bueno, estamos de vuelta, estamos compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Pero antes de ir al tema de las licencias, yo quiero, para terminar el tema Me tomaron la licencia. para terminar el tema de los jóvenes, de lo que está pasando en los colegios, yo quiero consultarte, Álvaro, como miembro de ¿cómo se llama? Del colegiado. La Comisión de Educación. De la Comisión de Educación Mm. del municipio, Cultura. como profesor, y viendo esta presentación que hizo este joven ahí en el Consejo Municipal, ¿qué medidas tomó en este caso el Consejo Municipal con respecto a este tema para tomar esas medidas? ¿A quiénes se han involucrado? Si está la municipalidad, si están las policías, si están los padres y apoderados incluidos, si están los estudiantes. ¿Cuáles son los temas que, o cómo ustedes piensan tomar esta situación desde el Consejo Municipal? Ya, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible porque, a ver, no es tan largo tampoco, porque ese día yo sí le respondí en este caso al niño, le expliqué también a toda la gente. A mí me gusta mucho en el consejo cómo explicar cómo funcionan las cosas. Y le expliqué también cuáles son los protocolos, cuáles son los conductos que hay que ir, porque al inicio de la nota tú hablaste de una carta que le había enviado. Él no envía una carta al consejo previamente que no se le responde. Él había enviado una carta al director del establecimiento. Al director del liceo. Exactamente, carta que el director sí le responde. Ya. ¿Ya? Y que, claro, como es una respuesta en este caso negativa, porque, a ver, todos los reglamentos internos tienen protocolos y dentro de esos protocolos tienen tiempo de investigación, ¿ya? Que son días hábiles, generalmente son entre 5, 10, o sea, son entre 5, 7 días, 12 días hábiles. Eso depende de cada reglamento, ¿ya? Y estaba el proceso de investigación y estaba externalizado, porque tal como lo había dicho el director, ellos habían hecho una denuncia en la PDI. Entonces ya la investigación estaba en manos de la PDI. Ellos tenían que seguir con el procedimiento, ¿ya? Entonces, por un lado, se le responde la carta y para que el consejo tomara conocimiento es que le envía a todos los concejales y al alcalde nos envía una carta. Eso, y nos entrega ese día la carta a nosotros, a todos, ¿ya? Y él explica la misma carta en el consejo donde cualquier ciudadano puede ir y tomar la palabra, ¿ya? Sin embargo, el procedimiento y el protocolo frente a una situación específica de hurto que había sucedido se había activado. Entonces, en ese momento, sin ningún otro antecedente, y eso era muy importante, entonces yo lo que planteé en consejo es que había que esperar la investigación, que hay protocolos, que hay conductos regulares, y que acá lo que yo podía hacer como concejal y además presidente de la Comisión de Educación era juntarme con el director, el equipo de convivencia, para revisar los protocolos de actuación y el plan de convivencia, que ese es el instrumento que tienen los colegios para trabajar esto, ¿ya? Entonces es muy importante esto porque el alcalde plantea, y él está en toda la libertad como funcionario de él hacer otra actividad, y él planteó que iba a hacer una comisión de trabajo, ¿ya? Una comisión de trabajo donde me imagino que él va a invitar a quien estime pertinente que esté dentro de esa comisión, ¿ya? Hasta el momento no nos ha llegado una invitación, pero estaba el compromiso por parte del alcalde de hacer esta comisión. Sin embargo, yo a la menos de la semana tuve la comisión de educación, donde fue el director del establecimiento, fue su encargado de convivencia, el inspector general. Analizamos los datos, las cifras, vimos el reglamento, vimos también el plan de convivencia, y dentro del plan de convivencia todos los colegios también tienen esta unión con dos cosas con las fuerzas policiales, y es muy importante. Una, en caso de prevención, los colegios sí tienen acceso a las fuerzas policiales PDI como Carabineros de Chile para que ellos vayan a hacer una labor preventiva. ¿Qué es esa labor preventiva? Y generalmente son charlas que se dan a los jóvenes de distintos cursos, distintas temáticas, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen todos los colegios. Y luego está por el otro lado la acción
frente a denuncias o flagrancias. Ya, eso es muy importante. Que eso también Carabineros va a los colegios en caso de que haya algún delito flagrante, ya, o la PDI también. Eso se hace y eso está. Entonces, revisamos todo el protocolo, revisamos la estadística y en general el Liceo Agustín Ross cumplía con absolutamente todo lo que te dice la ley y que, claro, habían cosas que, por ejemplo, había niños que no podían ser expulsados, pero porque tenían un recurso de protección desde los tribunales de justicia para no echar a los niños. ¿Ya? O incluso ellos habían expulsado a 2 niños y de los 2 uno finalmente terminó saliendo y el otro fue devuelto por la superintendencia al colegio. ¿Ya? Entonces es importante porque ahí a veces los apoderados sienten que hay una impunidad por parte de ciertos niños en su actuar y en su conducta, pero también hay que entender que tanto la superintendencia como los tribunales de justicia jamás van a querer sacar estudiantes, al contrario, los quieren meter. ¿Qué provoca esto? Y esto no ha pasado a todos los colegios en todos lados, que a veces estos estudiantes que tienen conductas que son poco armoniosas para la convivencia, terminan quedándose en los colegios y al final son los otros niños, ¿ya? Los niños que en general van al colegio, van a estudiar, pero que sienten que ya no es un espacio para poder estudiar, son los que terminan saliendo del colegio y cambiándose, lo cual a nosotros como profe nos apena mucho porque a veces uno pierde buenos elementos dentro de un establecimiento por culpa finalmente de lo que la normativa legal plantea, ¿ya? Entonces, para que también toda la gente que nos está viendo y que tiene estudiantes en el liceo estén tranquilos también que con las herramientas que tiene el colegio, con todo lo demás desde la normativa, eso está bien. Ellos estaban realizando los protocolos como corresponde y como dice la ley. Ahora, ellos quieren pensar también, por ejemplo, la incorporación de cámaras dentro de las salas de clases, que eso no la tienen ellos, ¿ya? Ellos tienen cámaras en el sector de los patios y afuera y en el sector externo, que sirve también para hacer denuncias y sirve para ver, identificar peleas, pero no dentro de la sala de clase. Entonces ellos van a hacer una consulta para ver si realmente la comunidad quiere o no tener cámaras dentro de la sala de clase. Hay colegios como por ejemplo Pueblo de Duda que sí las tienen. Ya, cámara en todo sentido. ¿Eso está permitido? Pero Sí, eso correcto. depende de, Pero depende siempre de de los las abogados comunidades. que en este Ya. caso Ya. puedan establecer. O sea, cierto- cuando tú hablas de las comunidades De los colegios. De los colegios. Sí. de los apoderados. Si todos los de todo, ¿no? estamentos, en general el consejo escolar. Si el consejo escolar Ya. está de acuerdo, sí, donde está representado el sostenedor, el equipo directivo, los apoderados, el centro alumno, los profesores, asistentes de la educación, y si todos los estamentos están de acuerdo, ellos pueden tomar ciertas medidas, ¿ya? Pero porque también hay un tema con derecho de imagen y otras cosas que son muy importantes, ya que hay que definir. Pero cada colegio las define. Ahora, y en el caso final de esto, también una de las cosas que quedamos de acuerdo es la solicitud del municipio poder tener este acercamiento con la Fundación Liderazgo Chile para que se pueda generar una política de educación emocional dentro de nuestra comuna, ¿ya? Y así generar una herramienta y un soporte para que todos los colegios puedan contar con un plan y que si bien no esperemos la ley de educación emocional, nosotros podamos hacer una comuna, un plan piloto también de poder tener esta acción de la fundación dentro de nuestro establecimiento, que sería en realidad una cosa, pero siento que aportaría pero muchísimo, y el equipo convivencia del Liceo Agustín Ross Edwards también lo siente también de la misma forma. Entonces, porque para nosotros como profesores sabemos que allí es donde hay que poner todas las fichas y vamos a ir trabajando en eso. Entonces, en eso es como al final, es como se terminó esta primera parte, por así decirlo, ya ahora también a la espera de lo que pueda hacer la mesa, pero también con el compromiso, porque también ahí en la comisión asistieron 4 concejales. Estaba la Sofía, estaba Pablo, estaba también Marcelo Cabrera, y allí es importante porque los otros concejales no conocen la realidad de los colegios. Y ahí ese día quedaron también ellos muy contentos en el sentido de conocer la otra parte y que mucho de lo que ellos creían que era, finalmente no era así. Bien, esperamos que se trabaje en este punto para que así ojalá no siga creciendo esto, ¿no? Que por lo menos aquí en la comuna de Pichilemu tengamos un poco de calma con el tema Que no salgamos estudiantil. nunca en la tele.
Que no salgamos nunca en la televisión. Exactamente. Bueno, vamos a ir a este tema que ustedes querían, que ustedes lo traían. Este es un tema que traen aquí nuestros panelistas. Bueno, el tema de las licencias médicas. Estas licencias médicas que han causado tanto revuelo en nuestro país y que Hay cóctel. yo me pregunto ¿por qué no se tomó desde más atrás del tema de la licencia? No por tiempo, la Contralora es solamente por tiempo. 30.000 millones al mes es lo que pierde. No alcanza para hacer medio hospital en un mes. ¿En un mes? Como el nuevo que se va a hacer. Como nuevo que se va a hacer. Sí. Ya. Yo les voy a decir, amigos, que son 788 instituciones las que están involucradas en este tema de las licencias médicas. 778 instituciones. Junji, municipalidades, corporaciones municipales, hasta Contraloría. Todo, hasta Contraloría. Todo estamos metidos en el... O sea, y la cantidad de alumnos, la cantidad de licencias por cada... Bueno, la que lidera todo es la Junji, con 2.280 licencias. Le sigue la Fundación Integra, Junji y Fundación Integra, con 1.934 licencias. Y no son personas, es importante eso. Sí. Porque hay gente que nos dice, es que son tantas personas. No. Una persona puede tirar varias licencias. Varias licencias, sí. Y en municipalidades, la municipalidad de Arica sigue con 719 en tercer lugar. ¿Ya? Bueno, se ha hablado tanto de las licencias, ¿ya? Y realmente me gustaría saber el pensamiento de ustedes con respecto a esta situación, que yo creo que, a ver, a mí, y esto no es una cosa que yo lo diga porque, o sea, yo creo que no sería capaz yo de, porque hay licencias que son reales. Reales, ¿no? Sí. O sea, yo tengo mi licencia y yo tengo que tomar reposo, hacer cama, etcétera, etcétera, y todo ese cuento. Y cuando a mí me dan una licencia, yo lo hago. Pero que me den una licencia y que yo diga, ¿saben qué? Con esta licencia me voy a ir a pasear a otro país y a pasar un rato agradable y todo el cuento, a no ser que me lo recete el médico en la licencia misma, que diga, tiene que relajarse, tiene que... Puede existir ese argumento también, si no... Porque yo tengo entendido que hay licencias... Hay un tipo de licencia que puede permitir. Que te permite eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, la gente que vive... A ver, ahí, por ejemplo, en Corea, había un reportaje en donde en Corea del Norte habían diplomáticos que vivían en Corea, en este caso Corea del Norte, en este caso diplomáticos de diversos países. Como recomendación, ellos tenían que viajar a otras partes por sanidad mental. Es una recomendación por parte del médico, es un ejemplo global, pero se da también ejemplo a nivel nacional que las personas por una cosa de sanidad mental está diagnosticados, tienen que viajar o relajarse en este caso porque tienen una alta carga de estrés. Claro. Eso conlleva finalmente un deterioro en la salud. Yo tengo entendido que hay licencias hay explicaciones que pueden indicar. Pero no es tan así tampoco. Ahora, yo no estoy diciendo que indiquen que se vayan de paseo. No. Depende. A ver, dentro de la licencia médica vamos a definir. Ahora, me gustaría, quiero defender un poquito a Arica, porque está en el primer lugar de las municipalidades. En el primer lugar de las municipalidades. Ahora, el punto es que Arica es interesante, yo vivía allá. Y el van a comprar a Tacna. Sí, es que es muy fácil salir a Tacna. Es como los de Punta Arenas, que tienen que ir, les queda más fácil ir a Argentina. Y una de las cosas que, por ejemplo, se da allá en Arica es que ir a atenderse a un hospital que es muy bueno en Tacna es más barato que ir a atenderse, por ejemplo, en Chile. Entonces,
por eso que uno dice, pero es que Arica, que son buenos. No, es que se da porque como es ciudad límite, Claro. en este caso con frontera, es fácil eso. Entonces, ¿qué hizo la Contralora? Bueno, la Contralora, hay que decir que la Contralora la sacaron en algún momento, estaba haciendo un reemplazo y ahora después la pusieron y ella dijo, vengo a hacer la pega. La Contralora ha sacado un montón de pegas así buenas, no solamente el tema de las licencias, o sea, la Contralora ha estado investigando un montón de cosas que han sido bien interesantes y que esto pega porque es como, en algún momento lo tomó un grupo político, específicamente la derecha, como para decir, funcionarios públicos salen. Lo que no se dieron cuenta es que no habían leído el documento y es que aquí funcionarios públicos era no solamente de las instituciones del Estado, del gobierno, porque, por ejemplo, el Ministerio de Educación es el que más licencias dentro del gobierno tiene. O sea, es donde más licencias médicas han habido, más de 2.000 y tanto. Entonces, y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa? Y después uno ve municipalidades que eran tanto de izquierda, de centro, derecha. Entonces, ahí esto revienta y genera una situación que finalmente acabó. O sea, ahora, desde el punto de vista de la licencia médica, para hacer las definiciones, está la licencia médica, que es un documento que es un derecho. Es importante eso. Sí. Porque uno piensa, no, toda la vida ha habido licencias médicas. No, ya es un derecho dentro de la protección social que finalmente se ganó, ya es un derecho adquirido y que es un documento que te dice que tú puedes hacer reposo. Cuando un médico te da licencia, te pregunta cuál es tu dirección. Eso es muy importante, donde tú tienes que pernoctar. Y cuando tú dices, bueno, pero es que voy a ir, pero después puede que me vayan de mi tía, qué sé yo, tú puedes poner hasta 2 direcciones. Y hay 3 tipos de licencia. La licencia total, que es la que Fabricio decía que había que estar en cama y en reposo en la casita. La licencia parcial, donde tú puedes salir, por ejemplo, a ciertos controles o, por ejemplo, a ciertos tratamientos y luego regresar a tu casa. Y luego está la ambulatoria, donde, por ejemplo, en el caso de la licencia psiquiátrica, por ejemplo, una persona que tiene depresión, tú le recomiendas ya y le pides que pueda hacer paseos, que pueda ir al gimnasio, que haga deporte, pero eso, ojo, siempre van con una persona al lado, ¿ya? No puedes salir solo. Es importante eso, porque son parte de la... Ahora, y ahí hay 2 cosas, porque hay muchos médicos que te tiraban la licencia sin darte indicaciones, ¿ya? Y otros que finalmente decían, dame una licencia psiquiátrica y te la compraban y qué sé yo. Y como que hay un mito de decir que la licencia psiquiátrica es como, puedo hacer lo que quiera, ¿ya? Y vivir con mi vida normal, donde más había médicos que incluso tiraban licencia para el servicio público, no atendían en el hospital, pero sí seguían trabajando en la clínica. En clínicas privadas. Exacto, clínicas Claro. privadas. Entonces, ahí es donde hay un mal uso, ¿ya? Y por eso es que es tan cara dura finalmente todo esto, porque uno se queda con la cuña de, hay gente que realmente se fue, por ejemplo, de vacaciones y uno todo es sabido. Pero esto es la punta del iceberg, porque estamos hablando que el cruce de información que hizo Contraloría es gente que ha salido de la frontera con el RUT y gente que estaba con licencia. Ese fue el cruce de información. Pero ¿cuánta gente no tira licencia médica porque se enojó con el jefe? Porque en realidad quiere irse al sur de Chile, porque en realidad se va a ir un fin de semana más largo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy difícil y habla un poco de echa la ley, echa la trampa y que un poco la idiosincrasia que tenemos nosotros. Entonces, como que hoy en día, nos espantamos, pero en realidad todos nosotros hemos visto a alguien haberlo hecho. Entonces, lo que nos sorprende es que, claro, en el extranjero, y cuando, por ejemplo, uno analiza el dato que por primera vez se mostró en Contraloría, decía que 5 licencias habían sido del DAEM de Pichilemu. Y yo recuerdo mi primera vez decir, ¿qué profesor tiene la capacidad de hoy en día poder ir y salir de vacaciones al extranjero? Yo decía, bueno, quizás Jorge Galá puede ser. Álvaro, pero yo también. O yo. No, yo la verdad es que las licencias médicas que sí he tenido en algún momento. Y yo acá nunca he en tomado Pichilemu, licencia. Y usted ha tenido varias licencias Yo médicas. he tenido licencia y también, por eso digo, y también he tenido en algún momento, cuando pasó la situación con mi hija hace 2 años, yo sí tuve licencia psiquiátrica. Entonces, por eso conozco muy bien cómo funciona la licencia. Entonces, Yo nunca he tenido licencia. En los 10 años de trabajo que he tenido, nunca he tomado una licencia. No soy creyente ¿Pero en te eso. han dado licencia? No, nunca. O sea, Porque tú yo soy porque más nunca se ha de... enfermado. No te has enfermado nunca, entonces. es un macho, un roble, O sea, aguanta. O sea, no creo que vayas todo resfriado a hacer He ido, clase. sí.
Ve que es un macho. Pero eso fue hace 3 años atrás. Pero eso es complicado porque... Claro, es que uno está comenzando, entonces tomar licencia para el empleador no es serio. ¿Me voy a entender eso? O sea trabajando se mete. Pero si yo me estoy muriendo y pero yo igual, pienso pues, Fabricio, o sea... No, pero Fabricio, Hay yo te voy una a cosa... contar. A ver. Lo que Jorge plantea es muy real en los profes. Sí. Yo mi primera licencia médica la tiré 11 años después de trabajar. Yo se me estaba muriendo. Y de hecho, la primera licencia fue porque estuve un resfriado tan fuerte que me aguanté 2 meses, pero en mala. Me llegué a dar una bronquitis que estaba pasando neumonía y ya estaba, pero con la tos. ¿Se acuerdan? De hecho, estaba en los programas. Es el resultado de lo que tú tienes. Eso es. Por cualquier cosa te enferma. Y eso es muy de los profes. Yo entiendo, Jorge, pero como que uno como profe no le gusta faltar y No, está a mí todo no el me rato gusta y todo lo Ahora, yo demás. entiendo que eso puede pasar en el sector privado, más que en el sector público. ¿Ah? Yo creo que, bueno, tú trabajas en un colegio Particular. privado. Yo también trabajo en uno particular Entonces, subvencionado. claro, yo creo que pasa más en el privado, porque claro, o sea, lo que pasa es que, los claro, empleadores porque- quieren ver a sus trabajadores todos los días trabajando. No, y algo que es muy importante, Fabricio, Sí. que ojo, que aquí no lo mencionan, pero sí es real. Que por ejemplo, en la empresa privada, Para, es que yo quiero aclarar algo. Yo no es que esté en contra de los privados, porque lo que pasa... no, está bien. Es que yo antes de entrar al servicio público, yo trabajé con los privados. Entonces yo viví a los privados que cuando uno llegaba con la licencia, así ponían el caracho. No, pero en realidad Hasta hoy día. uno siempre, pero mira, el tema, Fabricio, no es la licencia, ¿ya? Sino el punto está en que a los que trabajamos en la empresa privada, tiene que ser 11 días para que no te descuenten. Claro. Si tú tiras 10 días, te van a pagar 7 en tu sueldo y ya tenés 4 días menos. Entonces, en el sueldo te duele. En cambio, por ejemplo, en el estatuto administrativo o, por ejemplo, en el caso de los profesores que son de municipales, tú faltas 1 o 2 días y el sueldo te lo pagan igual. No hay descuento. Entonces, ahí hay un vicio que hay que reglamentar, que hoy en día, ojo, Contraloría ya informa a los municipios que tienen que reglamentar eso y estamos apretando para que esto se reglamente acá, porque no puede ser que, por ejemplo, un funcionario municipal ya diga, no, ya me enojé con Jorge, que es mi jefe, y voy a tirar una licencia por 4 días porque quiero como salir de acá. Pero esos 4 días a ti te lo reintegran sin ningún problema. Tú a final de mes ten tu sueldo normal. Yo hago esos mismos 4 días, me enojo con mi jefe o Jorge se enoja ahí con su jefe y son 4 días menos. Esos 4 días le van a pagar 1. Y es descuento. Entonces, ese vicio que hay de la licencia no se da tanto en la empresa privada, porque la empresa privada es como día trabajado, día pagado. Y si Claro. tú finalmente tenés licencia, si no es de 11 días para arriba, es que no te pagan nada. Y ese ha sido un problema muy importante, por ejemplo, y voy a poner el caso de Pichilemu, donde hay licencias médicas, por ejemplo, de 10 días que se rechazan, pero como al trabajador ya le pagaron el sueldo completo, él no reintegra. o sea, no solamente no O sea, reintegra, el servicio no solicita el reintegro. porque ahí, cuando a mí me rechazan la licencia, soy yo como usuario quien tengo que ir y justificar mi licencia médica para que me la paguen. Y como no lo justifico, y nada te obliga, porque es algo que tú tienes que hacer, es deuda y es pérdida para el municipio. 123 millones perdió el año pasado el municipio de Pichilemu solo en licencias médicas. 123 millones. Ahora, ¿qué les parece a ustedes esta actitud que tienen algunos funcionarios en hacer esto? O sea, tomar una licencia y darse el gusto de irse de vacaciones. O sea, Como dijo Álvaro, la ley echa la trampa también. Entonces, hay no todos. Hay funcionarios que ocupan la licencia de manera correspondiente de acuerdo al diagnóstico médico, pero también hay aprovechamiento por parte de eso, sí, Jorge, sabiendo la ley. Jorge, pero también es cierto sí. que aquí de repente, alguien lo dijo, licencias que son compradas, ¿no? Sí, pues prácticamente. Claro. Pero por eso no hay una falta de rigurosidad en el sistema de salud. salud también. Entonces, y también en la conciencia y la ética de los profesionales que entregan licencias, de los médicos, claramente. Que, o sea, sabiendo, porque ellos tienen el capital, tienen el contenido, saben las leyes, saben las normas, que no corresponde, que es incorrecto, pero igual, por el poder, digámoslo bien, por las lucas, y no una cosa de vulnerabilidad, sino que simplemente lo hacen aprovechándose del sistema. Eso, lamentablemente se aprovechan, teniendo todo el contenido. Entonces no existe justificación alguna. Claro, porque yo me acuerdo que antes de que saliera el tema de las licencias, salió el tema de las cantidades de licencia que habían dado algunos médicos.
que tenían 2.000, 3.000 licencias al año. Entonces, Daban como de 15 licencias por minuto, una cosa claro, así. o sea, era tirar licencias, o sea, también eso es como tirar las mechas, ¿no? Sí. Cuando tú estás viendo que un médico está tirando en un año, no sé, pues, yo creo que si estás tirando en un año más de 500 licencias, yo creo que ya es como para pensarlo, ¿no? Ahora, en ese sentido, cuando uno lee este informe, el tirón de mecha no es para los municipios, porque el municipio no tiene nada que ver en esto. O la JUGI o nadie. Exacto, aquí hay una suceso, exacto, que es la sucesora que tiene que ver con cómo finalmente se va a fiscalizar, porque, por ejemplo, la ISAPRE, cuando tú tenías una licencia, a los 2 días está la señorita ahí, aló, ¿está don Álvaro aquí? Está enfermo, pero es que pase, y te tengo que firmar de que sí, amigo, estoy acá. En cambio, FONASA, tú en realidad tirarla y FONASA, nunca veis un funcionario de FONASA que te vaya a mirar. Entonces, claro, uno dice, pero es que la cantidad infinita de gente que hay, a lo mejor en FONASA, que son millones de personas, no puedes ir a verlos a todos cuando están con licencia médica. Entonces, allí el palo y el tirón de oreja es para quienes cumplen la función y la labor que tienen como atribución de fiscalizar. Si usted como jefe, usted es el jefe de nosotros dos, y Jorge dice, ¿sabe qué? Llega la licencia médica. Y usted ayer a Jorge lo vio, pero impecable, ¿eh? Estuvo hasta bailando ahí mientras se tomaba el café. Y al día siguiente le llega la licencia y dice, no, es que jefe, es que me enfermé muy grave. Y de repente le llega una imagen que se filtran siempre en Instagram, que Jorge está ahí en Acapulco. En Acapulco. Ojalá tuviera entonces, Acapulco. y usted como jefe no puede finalmente cuestionar la licencia médica porque Claro. se entiende que un profesional de la salud dio esa licencia. Exactamente. Entonces, los sumarios que se están haciendo ahora van a llegar a un tema que es el concepto de una falta a la probidad. Aquí De no acuerdo hay, a la ley 20.370, que es la ley de aquí no probidad. hay un engaño hacia su jefe, aquí hay un engaño hacia el instrumento público que es licencia médica. Claro. Entonces, Exactamente. ¿y los sumarios pueden terminar en falta de probidad en despidos? Sí, claro. Bien, vamos a ver qué pasa con el tema de las licencias médicas. No se olvide que estamos regalando este libro, ¿ya? Escríbanos al WhatsApp que sale en pantalla. Alguien ya está escribiendo así. Hola, hemos tenido varios saludos, ¿no? Hola, ¿cómo están? Estamos bien. Estamos bien, Hay uno gracias que a Dios. dice, hola, soy Julio. Ya, vamos a terminar con el último tema. Y este último tema es este lanzamiento de este libro que vamos a regalar hoy día, que se realizó anoche el lanzamiento, como les dije hace un rato, en forma apoteósica. Ahí El concepto apoteósica. ahí en el Casi una fiesta dionisiaca. Dionisiaca y quedamos botados ahí en la mesa. Curados como agua. en la biblioteca pública, en el centro de la cultura misma de Pichilemu, se hizo el lanzamiento de este libro, Reseñas Históricas de Pichilemu, de nuestro buen amigo Jorge Galaz. Jorge, cuéntanos un poco qué te pareció esto que viviste anoche, donde había un gran número de personas que llegaron a tu lanzamiento. Y que estuvo bien la presentación, me pareció interesante los presentadores que hicieron esta, valga la redundancia, presentación del libro. Y quiero que nos des tu apreciación, cómo lo viviste ese día. Yo fíjate que viviste estaba, esa noche. estaba preocupado Estaba preocupado de otra del cosa, estaba cóctel. preocupado de que tenía que Cóctel. cumplir con el colegio, de las notas, todo eso. Ah. ¿De verdad? No, en serio, si yo, una estrategia que yo tengo es que no preocuparme de cosas que hago. ¿Se me va entendiendo? De eso yo sabía que iba a ocurrir bien, que iba a salir bien porque estaba mi familia detrás de esto. Mi mamá me conversaba, en este caso me daba consejos claramente, mi hermana también, mi hermano. O sea, ¿todo lo hizo tu familia? Exactamente. Ella Jorge me llegó ayudó. nomás. ¿Tú llegaste solo? No, nosotros hicimos la logística en este caso y claro, resultó. Yo sabía que iba a resultar. Pero estaba preocupado del trabajo, más que nada. O sea, no me podía desenfocar en eso. Estaba preocupado de cumplir, hacerlo. El día jueves hicimos en conjunto al equipo de formación ciudadana y convivencia escolar del Colegio de la Preciosa Sangre el Día del Patrimonio, que fue bien aceptado por la comunidad. Entonces estaba más preocupado de eso que, en este caso, del libro. No restarle mayor importancia, sino que fue un momento importante. Un primer momento en este caso, y ya me inicié como escritor. A la gente le gustó. Hubo una aceptación
en este caso importante, hubo mucha gente. Eso agradezco a la gente que haya asistido al lanzamiento, que es una primera instancia. Ya presenté mi libro, vendí a otros también. ¿Cómo estuvo la venta? Bueno, Yo lo fíjate. vi firmando ahí autógrafos. Por eso tampoco comí cóctel, pues entonces Todo firmando. estuve firmando toda la hora, así que O sea, y el cóctel duró como 2 horas. Po. Así No, es. Y lo único que yo lo veía era firmar el libro, ¿no? sí, Firmar y hubo firmar. agradecer el cariño de la gente, no, eso Fabricio. No, la Y es cuenta una Ruth ya no instancia- la aguantó después las transferencias, así que... Ya. Agradecer el cariño de la gente, eso es importante. Estos proyectos nacen con un origen, trabajo también, con alto y bajo, no nunca romantizando esto, sino que es un proceso de mi vida que lo voy a poder contar en algún tiempo próximo. Y estoy contento con eso, más que contento, tranquilo. Ya es un obstáculo que crucé, que cumplí, así que estoy tranquilo en eso. Y poder hacer otras iniciativas, otras propuestas, se me ocurren hartas cosas. O sea, yo en ese momento estaba conversando con una señora y yo no tenía idea que habían venido los prisioneros a Pichilemu, pues, entonces no sabía yo. Pero ¿cómo no ibas a ver? No, de verdad, o sea, no sabía El dónde. alcalde lo sorprendió con el Ayacut. Estuvieron, Sí, sí. los prisioneros Estuvieron en el estadio, estuvieron en el estadio. el 80 y 90 parece, por ahí. Sí, y también Chancho en Piedra, yo sabía que Chancho en Piedra Y estuvo... Sol y Lluvia también. Pues. pues, pero Chancho Piedra sí, dejó la embarrada. Sí, Lo escuché. Estuvo Sol y Todos Lluvia. estuvimos ahí. ¿Ya tú estuviste ahí? Estuvo Sol y Lluvia. Y ese otro, ya estoy generando otro proyecto con eso. Que Estuvo- el Pichilemu estuvo- Unplugged. Ahí quiero mejorar el Estuvo título. Sol y Lluvia ahí en la bodega donde ahora está el Sí. molchino. Exactamente. Ahí estuvo Sol y Lluvia. Toguana en también, La Ley tiempos también, complicados. Chancho en Piedra. Ah. Sí. ¿Qué otro grupo más? Grupo Iyapu Iyapu estuvo también. en el estadio municipal. O sea, Lo trajeron los bomberos y perdieron los bomberos. Perdieron plata ahí. pero son o sea, gracias a una conversación ya se me está ocurriendo otra idea y ya la estoy anotando. No Estoy te la haciendo vayan la a columna. robar, hombre, así que no Bueno, di más estuvieron idea. los iracundos. No, aquí ya en tengo Chile. firmada, tengo registro, así que tranquilo. Oye, estuvieron los iracundos. Sí. El grupo uruguayo, los iracundos, también estuvieron aquí en Pichilemu. No, sí. Estuvieron Los en la Vázquez Plaza también Prat. vienen. No, pero Poco, los pero Vázquez vienen. no. Estuvo Marco Yuna. También estuvo el otro día, El pues, otro día, para el día de. Lo contrató. tu amigo. Sí, ahí aprobamos. ¿ah? Pero sí, animó Ronald. Un saludo a Ronald. Ya, vamos Vamos a mejor a conversar, pero ya tengo la idea. vamos a ver Está los- registrada, así que vamos a ver tranquilo. los saludos. Vamos a ver los saludos. ¿Ya? Don Raimundo Guerra, felicitaciones a don Jorge Galás González. JGG. Jorge Galán El González. lanzamiento de su obra. Número 2, saludo número 2. Don Luis Polanco, de Cahuil. Yo solo los quiero saludar Abrazo, don y Luis. desearles solo lo mejor Luis. Siempre nos ve Siempre para nos ve. este trío honorable que siempre que están en pantalla Honorable. nos enseñan bastante desde Cahuil. Jonathan, no. Don Luis Polanco. Gracias, don Luis. Muchas gracias, saludos a Cahuil y a don Luis. Sí, saludo a todo Cahuil. Sonia Tobar Carreño, un saludo para ustedes y en especial para Jorge Galás. Excelente profesor y mejor persona. No sé tanto, yo creo que me ponen mucho ese El hombre problema. del No, momento. Jorge le hace- Sí. No, de verdad, no, Como de que verdad. siente que Es mucha que responsabilidad. Así yo como creo- que. Por Yo favor, siempre no digan- digo, por favor, no digan eso de mí. Muchas Sí, porque gracias. después no voy a poder hacer cosas. No voy a poder desbandarte. pues, Desbandarme, ¿viste? exactamente. Don Uno tiene Sergio que. Acuña, saludos para todos. Muchas Una gracias. consulta. Saludos a la señora a tía Sonia. Una consulta para nuestro concejal. ¿Qué sabe de la salinización? ¿Y qué tan lejos estamos de esta realidad que ya en comunas del norte se están aplicando? Gracias y muy buen programa. Me refiero al proceso de desalinización Sí. del agua. El agua en el norte, en las zonas costeras, se adquiere vía desalinización. Sí. En realidad, un agua en Arica desde el año 98, la gente toma agua en bidón. El SAR del agua se hizo ultra hipermillonario por eso, porque la calidad del agua de la desalinizadora en realidad cumple los estándares, ¿no? La gente no lo ocupa mucho, salvo para cosas habituales, pero en general son respuestas que se dan frente a un proceso de escasez hídrica, cosa que nosotros por el momento no se visualiza. Y hay dos cosas que son muy importantes. Uno, el costo, que alguien quiere decir que es barato o no es barato. Y segundo, hay un gran impacto ambiental también.
que es muy importante también desde el punto de vista de eso. Entonces, pero el norte, con un espacio gigante, el norte de Chile es muy grande, no se ve mucho el tema del impacto ambiental, pero en esta zona, plantas desalinizadoras sería muy complejo. Y lo más complejo sería entender que si estamos usando plantas desalinizadoras, significa que el proceso de desertificación debe haber avanzado casi ya en la región metropolitana, y eso sería muy grave. Más o menos 50, 60 años se presume que pudiese ser, por lo menos hasta el norte chico. Pero por el momento no. No, tenemos harta agua ahí en el estero Nilahue. Convento Viejo también regala harta agua Convento Viejo no haya déjala donde meter el agua, embarrada. se tira para acá todos los y días. tira para acá todo el rato. Sí. Ya, la educación comienza en el hogar. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Allí, con sus padres, como maestros, debe aprender lecciones que han guiado a través de su vida, lecciones de respeto, obediencia, dominio propio y autonomía. El rol de los padres es educar a sus hijos para desarrollarse fuera del hogar. Si no se forma el niño en el hogar, alguien más lo hará. La mayor parte de mi vida la he dedicado a la consejería. Creo que la mayor responsabilidad la tiene la familia. En estos casos, la poca vinculación en ella. Raimundo Guerra. Eso es por el tema que estábamos conversando. Exactamente, es don Raimundo lo que hemos planteado. Y qué bueno que además en la consejería Pero que él, usted haga. pero él dice algo muy claro. Dice, si no se forma el niño en el hogar, alguien más lo hará. Siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así, porque antiguamente, a ver, no formaba la mamá. Tú lo planteaste No, usted. pero yo lo veo desde otro punto Pero de después vista. tuvo, por ejemplo, la tele. Claro. La tele. En los 90 O ese no formó amigo, la tele. entre comillas. Y cuando no está la tele, porque la tele dejó de verse más o menos en la década del 2000 con los niños, los niños ya no ven tele. Después viene, en este caso, redes sociales, que son los YouTube. ¿ya? Lo, Fotolog. Y luego después ahora en el adulto redes sociales. Y cuando no hay una carencia afectiva o hay una carencia afectiva de figura, aparece el señor de la esquina. Exacto. Entonces, de la eso es esquina. muy importante, la figura vincular. Sí. Que muchas veces los profes somos figuras vinculares Sí. con estudiantes Claro, que claro. prefieren el modelo del profe a lo que le ofrece la esquina. Sí, pero a veces hay mucha esquina. Sí, pues hay Y mucha ahí, esquina. ahí es donde... Hay que ver eso, pues hay que estar ahí presente para que no lleguen a eso. Así es. Don Julio Pino dice, hola, ¿cómo están? Bien, aquí estamos, muchas gracias, Julio, saludos. Don Mario Valenzuela, yo quiero el libro. Saludos al tío Álvaro y a Jorge Galás. Fui muy amigo de su padre, Yo lo conozco, don Mario. el tío Álvaro. Tío Álvaro. Ah, es que así me dicen en el colegio. ¿no? Yo también, Todavía en el tío. colegio no nos dicen tío. Ahora hay una transición de que nos digan profe, Profe. tío, pero y no se me cae ningún título. Nada, así me dicen María tío. Eliana Pavés, hola, buenas noches. Felicitar a Jorge Galás por su hermoso libro. Nos hace recordar experiencias de vida ya pasadas. Saludos también a todo el equipo del canal. Buen programa de fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Y alguien está escribiendo en este momento. Eso. Ya. Diga que escriban que quieren los panelistas toda la semana. ¿No? Todavía no termina. Rodrigo Ormazábal llamó porque solamente salió el nombre. Ya, o sea, él llamó para participar Al puro libro. Para el puro libro, Eh, exacto. Amor, si está en la casa, participa para el libro también, porfa. Del teléfono el Cevita, Por del de la favor. Sami, del tuyo, el de mi Ahí madre. hacemos Ya, más. participa. Sí. Ya, vamos a hacer la corta, chicos, porque ya son las 10:30. Y media. Mi director, ¿estamos listos para ver quién es el ganador del libro? Ya, ¿estamos listos? Ya. ¿De qué número hasta qué número? Del 1 al 8. Ya. Jorge, tú A ver, mismo lo vas a ponle, regalar. ponle. Del 1 al 8. Voy a hacer una. Me acuerdo de un número que me gusta, el número 7. Número 7. Número 7, sí. María Eliana Pavés. María Eliana Pavés. Usted se ganó el libro. Ya, reseñas históricas de Pichilemu. Bravo. María Eliana Pavés. Ya, señora María Eliana, el libro está aquí, en el canal. No, va a ir ¿Ya? Jorge a dejárselo a su casa ahí. ¿O no? Ya, no sé, no tengo. Es que, ¿y dónde vive? Vive, señora María? exacto. Hay que averiguar dónde ¿Dónde Vive en vive? Cancún. Vamos a conseguir una licencia ¿Dónde al tiro vive para la señora Jorge. María Eliana Pavés? Licencia, Jorge, para ir a dejar a Cancún una... Un libro. un libro. Ya. Pero en todo Oye, caso, mi libro está en Francia. No, mira, Francia. no, lo vamos a dejar aquí Sí. para que venga a retirarlo aquí al canal, ¿ya? A la señora María Eliana Pavés,
usted se ha ganado el libro Reseñas Históricas de Pichilemu y la invitamos a que venga a retirarlo aquí al canal en horas de oficina. ¿Como qué hora es la hora de oficina del canal? Como de las 10 de la Ellos toman mañana en licencia. adelante. De las 7 de la tarde en adelante. Bueno. De 7 a 9 de la noche. No. Bueno, queremos agradecerle a Jorge y a Álvaro este programa. No se olviden que ellos están una vez al mes con nosotros para analizar estos temas que son contingentes durante el mes, ¿ya? Y es bueno analizarlos y conversarlos y ojalá que estos análisis que nosotros hacemos de estos temas se hagan realidad. Si hay alguna solución, ojalá mejor todavía. Y esperamos, por supuesto, que se me fue la palabra. Lo comprometido por el Consejo Municipal, por el tema de la seguridad, no solamente en el liceo, sino que en todos los colegios, se converse y se puedan lograr acuerdos que permitan ir disminuyendo estos casos en la comuna, en los colegios de la comuna de Pichilemu. ¿Ya? Bueno, a estos dos maestros, profesores que les dan licencia Profesores médica. nomás, no maestro, no me alcanza. Soy profesor, sí. ¿Quién está Yo con sí soy maestro. ¿Ustedes no están con licencia médica? No, mi señora sí, le mando un abrazo. Saludo a mi familia, a mi Sí, madre, a mi ¿Está en hermano. Cancún? Mi señora, de hecho, tenía el pasaje comprado, tuvimos que, menos mal que nos devolvieron. Así que vamos a tener que ir ahora nomás a temas de Chillán. No nos da. Yo en mi programa también lo planteé. ¿Cómo Dije, se llama la visa a Estados Unidos ahora que están La Waze. cerrando? con la Waze a Hay Waze. personas que han tenido esa visa y han tenido que llegar al aeropuerto y han tenido que devolverse para la casa, ¿eh? Porque no lo están dejando entrar. Ya, nos vamos. Son las 22 horas con 30 minutos. Compren el punto. libro de Jorge. Que diga dónde lo vende. Pues, sí, Jorge, pues. ¿dónde vende Sí, tu pues, libro? pero- Por interno en Instagram, claramente. Solamente él lo vende. No, nadie más. hay No, sí tiene Instagram, más, en sí, este el hombre caso pone. Jorge Galá Gonzalo 88. Ahí podemos coordinar la entrega. También en las dependencias de librería que leo, en Paseo Ortúzar. También en restaurante Pichileno, que queda en frontis del ¿Restaurante? Pichileno, que Pichileno. está al frontis del CFT, del Instituto del Centro de Formación Técnica O'Higgins. Un restaurante Sí, un restaurante. que se llama Pichileno. Pichileno, sí. Al frente del registro Sí, civil, sí. al ex registro civil, que era la dirección de ahora de Gendarmería o al frontis del CFT. Es como una cuadra antes de llegar a la Costanera. También en la Cafetería Claudia, que está en Dionisio Acevedo, en el frontis de Nolo Frente Padilla. Padilla. ¿Ya? Y Gaviota Home, que está en el frontis de la plaza de Cawil. ¿Dónde Plaza y las ¿Dónde iglesias. la tía Francisca? Donde Cofre. Francisco. Que es de Jofre. Ahí están los puntos de venta. Y yo también vendo. Ya. Yo también Ahí están soy- los puntos de venta del libro Reseñas Históricas de Pichilemu. para Hago todos buena los que relación de quieran marketing. Está bien, ponele bueno nomás con todo. Y a la señora, ¿cuál era el nombre? Eliana. Eliana. María Eliana. Elena Pavés. El libro está aquí para que lo venga a buscar. Ya, ahora sí que nos vamos. Sí, mejor. Ya. Ya. Estamos con frío. Nos vemos. Ya. Nos vemos, Chao. muchas gracias. Buenas Nos vemos. noches. Pórtense bien. Nos Ya, vemos el próximo descansen. sábado. Hasta el próximo mes. Nosotros. Hasta el próximo, Si sí. es que nos invitan. Ahí va a estar, Vamos a estar con todo. va a estar con licencia. No vamos a estar con licencia. Nos vemos, chao, cuídense. No, es broma, por Lo si acaso. hacemos No se vía la creen. Zoom desde. ¿Cómo es Puerto Madero? Puerto Alaska, así que. No, es broma. Como Puerto Ordaz.